Yes, sir, we promised you a great main event tonight. Andre, the China. WrestleMania! Hulkamania is running wild. My God, what a run! Hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas un día más a Stunner Podcast, en un podcast que va a ser un poquito atípico, no es el típico, nunca mejor dicho, episodio normal. En esta ocasión, pues ya he comentado en Twitter que por temas laborales no voy a poder hacer un, digamos, show al uso, un programa al uso, así que he decidido hacerlo de una manera un poco diferente. En este programa vamos a tratar específicamente todo lo que dio de sí NXT TakeOver in Your House y también haremos una previa junto a nuestro invitado de Backlash. Sin mucho más que decir, espero que lo disfrutéis. Os recuerdo que podéis seguirnos en Twitter y también en Instagram en @StunnerPodcast. Y por supuesto también recordaros que podéis seguirnos tanto en YouTube como en Spotify, como en iVoox, y así estar al tanto de cada programa que sale, porque como veis este episodio se ha subido antes de lo previsto, ya que como sabéis siempre suelen ser los jueves. Dicho de esto, espero que lo disfrutéis muchísimo y vamos con el contenido ya mismo. El plato fuerte de la semana pasada fue el NXT TakeOver in Your House, un evento que tenía una cartelera bastante interesante, aunque las construcciones quizás no hubieran sido las más espectaculares para un takeover. Y lo cierto es que esta semana quería hablar de este tema y también hacer una pequeña previa sobre Backlash. Y me he traído a David de las Heras, de las luchas dentro de la comunidad wrestling. Hola David, ¿qué tal? Hola, muy buenas. La verdad que encantado de estar ahí contigo, de hablar de wrestling, que es una cosa que me encanta, y encima pues tenemos dos platos fuertes, ¿no? Lo que fue In Your House y lo que va a ser Backlash, así que deseando hablar contigo. Bueno, vamos a ir directamente al grano. Te quiero preguntar en primer lugar qué te pareció el show en general, aunque ahora iremos desgranando poco a poco cada uno de los combates. La verdad que es que el show como tal, creo que cuando veíamos un poco la cartelera, y ya sabiendo que vamos a tener este combate con la estipulación especial del Backlog Brawl entre Velveteen Dream y Adam Cole, pues como que mirándolo un poco me dejaba un poco frío la cartelera. No había grandes luchas, no había una lucha que vieras que fuera a ser épica, ¿no? Que fuera a ser pues como en otros takeover, ¿no? Me acuerdo los Gargano contra Adam Cole, que era para verlos una y otra vez, ¿no? Para repetirlos. Y en este takeover no me daba esa sensación tan histórico, ¿no? Por así decirlo. No me daba esa sensación que me dio otros takeover, pero al final creo que más o menos cumplió bien. Es decir, no fue un takeover que digas brilló en exceso, no fue un takeover que digas fue increíble, impresionante, pero sobre todo creo que el cierre fue perfecto, fue único, con Io Shirai levantando el campeonato femenino de NXT. Y luego el resto del show estuvo bastante bien. Creo que hubo luchas bastante bien en general. No sé, yo creo que es un show que cumplió por lo menos. Tampoco fue un show excesivamente brillante, pero a mí por lo menos me dejó buenas sensaciones. Sí, como he dicho yo al principio, lo que yo sentí es que creo que como luchas en sí, por los luchadores que había dentro de la cartelera, no eran malas, pero que no se había construido una rivalidad fuerte prácticamente en ninguna de ellas, pues por las circunstancias también del tema del coronavirus. Entonces yo imagino que con más hype, por ejemplo, no sé, el combate entre las 6 chicas, que va a ser el primero del que vamos a hablar, podría haber tenido una construcción que le hubiera dado un aura mucho más espectacular. Y vamos directamente a ese. Mia Yim, Tegan Nox y Shotzi Blackheart contra Candice LeRae, Dakota Kai y Raquel González. La victoria se la acaban llevando las Face. ¿Cómo lo viste? Sí, fue un combate. A ver, a mí personalmente creo que como opener cumplió. Creo que fue un combate dinámico. A mí no me dio tiempo a aburrirme. Fue un combate donde la acción fue constante, donde vimos pues bastante fluidez, ¿no? Por así decirlo. Era una, otra, entraba una detrás de otra. No hubo ese momento que digas el combate es lento, ni mucho menos. Pero sí lo que comentábamos, ¿no? De que esta rivalidad, pues al final sobre todo estaba Mia Jim y Candice LeRae, ¿no? Que estaban teniendo pues un poco esa rivalidad paralela, la de Keith Lee con Gargano. Y luego, pues hombre, obviamente tenemos la de siempre, ¿no? La de Dakota Kai contra Tegan Nox, pero es una rivalidad que ya no está en su punto más álgido, ni mucho menos, que ya está más que exprimida y que bueno, tampoco se ve este combate tan especial. Yo realmente mirando la cartelera, este combate como opener cumplió, como te digo, pero lo que me pregunto básicamente
es si a lo mejor este hueco no puede haber sido pues ocupado por otro combate, por algún título, por algún combate más relevante. Me viene a la cabeza la final del campeonato crucero, de ese que vimos el pasado miércoles. No hubiera sido mal inicio, o incluso también pues me viene a la mente el combate entre Breezango e Imperium, que en teoría pues se va a producir próximamente en NXT, pues a lo mejor tampoco hubiera sido una mala decisión ponerlo aquí. Obviamente esta rivalidad tampoco está trabajada porque al final se construyó, se le dio la oportunidad en el último show de NXT, pero que tampoco hubiera sido mal, ¿no? Ocupar esta posición, pero bueno, aún así, si este combate buscaba pues un poco conectar con la gente, hacernos estar entretenidos mirando NXT TakeOver, que estuviéramos atentos a lo que venía por delante, en ese sentido creo que sí cumplió. Sí, yo más o menos pienso igual, sí que es verdad que me decepcionó un poco, sobre todo porque con las chicas que había sobre el ring esperaba un poquito más. No tanto en cuanto a dinamismo, que como tú dices, pues sí que los tuvo, sino que sentí que no terminaron de contar nada dentro del ring. Y yo Sí. soy un poco fan del storytelling y pues es complicado ver un combate en el que pues sí tiene momentos de que entra una, entra otra, pero realmente no hubo enfrentamiento Mia Jim, Candice LeRae, por ejemplo, que fuese muy notable, ni viste a Dakota Kai contra Tegan Nox, lo mismo. Entonces, no lo sé. Yo además pienso que como estaban buqueando a la división femenina ahora mismo, las Heels necesitaban la victoria. Yo creo que Candice LeRae ahora mismo está en mitad de una historia que es muy prometedora junto a Gargano, pero esta derrota no le viene para nada bien. Y a Sí, a la... ver, Dime, yo dime. también quería aportar esta primera lucha que quizás sea un poco una carta de presentación de lo que va a ser el futuro de la división femenina de NXT, ¿no? Porque al final tenemos a una nueva campeona como es Io Shirai, supongo que Charlotte Flair vuelve al main roster y Rhea Ripley yo supongo que no tardará tampoco en subir después de haber tenido pues tantas oportunidades. Es decir, no puede ser que una luchadora que ha formado parte de WrestleMania de repente vuelva otra vez a NXT y más sin título, ¿no? Entonces... No sé, quizá este combate también lo puede ser ahí un poco como carta de presentación, como prueba para ellas de cara a lo que viene por delante, pero yo creo que tanto Tegan como Sosi, incluso Mia Jim, al igual que por supuesto la Hill, Candice LeRae, Dakota Kai y Raquel González, pues habrá que ver, porque también tiene ahí un pequeño roce, ¿no? Entre ambas, que Dakota atacó sin querer a Raquel. Habrá que ver qué pasa, pero yo creo que al final estas seis están llamadas a comandar un poco el futuro de la división femenina de NXT y que a lo mejor por eso pues la quisieron poner este takeover para dar la importancia que se merece o para hacernos un pequeño spoiler, por así decirlo, diciendo estas seis de aquí al futuro pues van a protagonizar un poquito más esta división femenina dentro de la marca amarilla. Yo justo te quería preguntar sobre eso y es, de las seis, ¿a cuál ves más cerca orbitando alrededor de Io Shirai como retadora? Es que me gusta mucho Candice. Creo que la hemos visto antes de llegar a WWE demostrando un buen nivel y que es una luchadora que al final ha llegado a WWE con la etiqueta de novia, de mujer de Johnny Gargano. Creo que con este cambio de personaje se lo están intentando quitar un poco, ya no la están haciendo ver como la anexo a Johnny Gargano, sino como una luchadora que creo que están trabajando en ello, por lo menos por las promos que hemos estado viendo estas semanas, después de que ayudara a Gargano en esa lucha con Ciampa, que fue por fin el cierre de esa rivalidad interminable. Entonces yo creo que Candice puede ser una potencial pues campeona, ¿no? Yo creo que si miramos un poquito a las seis, en cuanto a calidad, personaje, trabajo, evolución, yo creo que es la que está llamada a comandar un poco esa división femenina. Tiene una buena rivalidad con Io Shirai, que ya la tuvo, pero bueno, con este perfil Hill no la tuvo, es Candice LeRae, ¿no? Entonces espero mucho de ella. Sí, la verdad que yo voy también bastante por Candice, además es una luchadora que siempre me ha gustado muchísimo. Y bueno, también tengo una debilidad personal con Dakota Kai. Es verdad que ahora pues creo que por lo que tú comentas de que atacó a Raquel y tal sin querer, pues me puedo imaginar que la van a tener en una rivalidad entre ellas o que pronto las van a separar. Así que habrá que ver qué pasa, pero me encantaría también verla pronto orbitando el título. Sí, es curioso porque hay un pequeño detalle en esta lucha que Dakota ataca un poco sin mirar bien a la esquina y justamente Raquel la grita "Be careful", como ten cuidado, ¿sabes? Como que hay un pequeño amago de que casi la ataca. O sea que ya nos hizo un poco spoiler de lo que iba a pasar luego a la hora de dar una patada y luego posteriormente sí la acaba atacando al final de la lucha cuando ya finalmente Tegan se lleva la victoria. O sea que ahí hubo un pequeño amago. No sé si esto lo quisieron potenciar, lo quisieron destacar, pero es curioso esta pequeña fricción. Obviamente a lo mejor pues no las separan, pero bueno, no estaría a lo mejor del todo mal esa separación. Creo que Raquel por sí sola, como Powerhouse, ya la vimos que puede destacar y que Dakota también la hemos visto, pues por supuesto que tiene una trayectoria muy pero que muy buena. Así que no sé, son seis luchadoras que podrían estar pues eso, rondando la órbita titular para los próximos meses sin ningún tipo de problema en NXT. A ver, vamos con el segundo combate, ese Finn Balor Damian Priest. No sé tú qué opinabas del combate al principio, pero yo reconozco que para mí era, o sea, antes del NXT era relleno. O sea, para mí era relleno totalmente. Ahora Sí. sí, me parece probablemente el mejor combate de la noche en cuanto a lucha.
Sí, quizá a mí personalmente me gustó mucho también el de Kaylee y Gargano, porque creo que hubo un buen storytelling, pero sí, el de Finn Balor y Damian Priest fue una sorpresa. A mí por lo menos mis expectativas no estaban tan altas, tampoco la rivalidad había sido la gran cosa. Es decir, la sensación que me daba este combate, como tú bien comentas, es que era de relleno, ¿no? Como que un poco Darrell Lewis se dijo, oye, tenemos a Finn Balor en NXT, no podemos hacer un takeover sin Finn Balor. Básicamente eso es lo que se traducía en mi cabeza. Y luego el nivel que vimos en la lucha me sorprendió gratamente. Creo que Damian Priest, luchísticamente, ya lo vimos antes de llegar a WWE también, pues es un gran luchador. Quizás su personaje me genera alguna que otra duda, pero creo que si se sigue evolucionando, desarrollando, la verdad que lo que pensé sobre Damian es eso, ¿no? Que esta lucha le frenaba un poco el ímpetu, pero que a lo mejor busca algún tipo de alianza, no sé si tanto como un manager, quizá más un compañero de equipo, porque también el tema de los managers, o por lo menos manager femenina, estará como demasiado estilado en NXT, será un poco repetitivo, pero no sé, algún tipo de compañero o algo así que ayude pues con segmentos en backstage a desarrollar un poco su personaje, sería mejor, porque yo no termino de conectar con él. Sobre el ring es brutal, es un luchador que la verdad que es que impresiona bastante, y contra Finn Balor dieron una tremenda lucha, pero le falta un poquito a Damian Priest, quizá no para ser uno de los grandes nombres de NXT, ¿no? Está como un poquito en esa media cartelera, pero creo que tiene potencial para llegar a ser una estrella. Yo el problema que tengo sobre todo con Damian Priest es que desde que llegó ha estado involucrado siempre en luchas con gente mejor que él, o técnicamente mejor que él, o teóricamente, mejor dicho, mejor que él. Entonces siempre ha perdido. Entonces, Sí. que de pronto... En cuanto a estatus te refieres, ¿no? Claro, En cuanto a... por ejemplo, pues con Kaylee pues estaba peor. Siempre que ha tenido alguna lucha en NXT ha sido contra alguien mejor que él, en teoría. Entonces me da lástima porque creo que merecía ya una victoria que le hiciese una presentación en condiciones de cara, pues eso, a volver al North American Championship o incluso a subir más alto. Y con Finn Balor estaba claro que iba a perder. Porque Sí. Balor está evidentemente uno o dos escalones por encima. Entonces, pues no sé muy bien por qué nace esta rivalidad, pero lo que sí que es verdad es que para mí fue el mejor combate de Damian Priest desde que está en NXT. Sí, eso sin duda. Y lo que te he dicho, a lo largo de la noche no creo que hubiese ninguno que lo que es en cuanto a habilidad fuese mejor, sin duda. Sí, yo creo que en cuanto a habilidad estoy de acuerdo contigo. Y lo que comentábamos, habrá que ver qué le depara el futuro también a Finn Balor, ¿no? Que ya tuvo esa oportunidad de titular. No sé si a lo mejor pues puede ir contra Karrion Kross, que viene fuerte, o puede ir a lo mejor, pues como ya fue por el campeonato de Adam Cole, pues intentar buscar otro objetivo, como el campeonato norteamericano, o incluso si a lo mejor se mete Dexter Lumis con Adam Cole, pues a lo mejor que entre también un poquito a coger su porción de tarta el propio Finn Balor, y que no sea a lo mejor el Dexter Lumis contra Adam Cole no vende tanto, pero está por ahí Finn Balor rondando, o algún otro luchador pues puede estar mejor, pero sí, sobre todo el tema de Damian Priest es lo que me inquieta, ¿no? Que es un luchador que parece que es un poco el eterno aspirante, el eterno candidato, como que viene desde atrás pisando fuerte, pero cuando tiene que dar ese último pasito siempre se queda, y no sé, es un poco lo que me inquieta de este luchador, y por eso creo que a lo mejor le viene bien algún tipo de nuevo impulso para que también quede un poco más reforzado y que le ayude también a uparse en cuanto a estatus dentro del roster. Ya que no lo has comentado, te pregunto, ¿no crees que ahora que bueno ya se ha anunciado que se van a abrir pues bueno, el puente aéreo entre Reino Unido y Estados Unidos de nuevo, Finn podría recuperar ese feudo con Walter que nunca se llegó a llevar a cabo? Es verdad, sí, sí. Por No el sabía que se había NXT abierto ya UK. ese puente aéreo, y creo que es una idea genial, porque además es una lucha que yo creo que todos estamos deseando que se produjera, y al final nos quedamos ahí un poco a medias con el tema de la pandemia. O sea que sí, que es cierto que el Finn Balor Walter no sabía que se había abierto ya el puente aéreo, pero vamos, es una buenísima noticia, porque ahora mismo Finn Balor está un poco en esa situación de que tiene que ir a por un título, ¿no? Yo creo que está llamando un poco a la puerta del oro, ya tuvo la oportunidad contra Dan Cole, y supongo que la oportunidad contra Walter ahora por fin podría ser muy positiva para la marca. Y sobre Breeze es lo que tú dices, creo que está ahí en tierra de nadie y justo me lo había anotado para preguntártelo, que ¿dónde crees tú que encaja ahora? ¿Crees que el North American? ¿Crees que, como has dicho antes, un tag team? ¿Tú crees que podría encontrar su sitio en NXT? De hecho, yo creo que es un luchador que podría encajar perfectamente en el midcard de SmackDown o Raw. Sí, sí, lo único que con tanta subida, ahora que interesa producir, en teoría Dijakovic va a subir, también va a subir Matt Riddle, y luego hay alguno que otro por ahí que ha habido rumores, aunque creo que las últimas noticias que ha leído es que al final no, de caso del Velvet Dream o incluso Tommaso Ciampa, que lo veo más complicado. Pero sí, Damian Priest es un luchador que que para hacer roster, para estar en el midcard puede ser interesante, pero claro, yo al final me pregunto si este luchador no puede tener un poco de progresión dentro de Status, ¿no? Yo creo que en cuanto a nivel luchístico vimos que sí, vimos que puede aportar bastante, y lo que digo, que a lo mejor algún tipo
de rivalidad, un poco de transición, que acabe generando algún tipo de compañero o algo así, puede venirle bien. Y al final yo creo que ahora mismo, en cuanto a oportunidades, pues no se merecería ninguna por un campeonato, ni el norteamericano ni nada, ¿no? Ya también la tuvo. Entonces, pues no sé, tendría que buscar un poco nuevos objetivos. No sé, que le hace falta algún tipo de reconversión a Damian Priest, es un poco la sensación que tengo. Sí, sin duda. Y hablando de reconversiones, vamos a hablar de ese Johnny Gargano Keith Lee por el Qué North vinilas, American Championship, que Gargano creo que bueno ha hecho una reconversión que nos dejó a todos en shock en su momento cuando atacó a Champa. Así que tú ya me has comentado que te parece que en cuanto a storytelling este combate fue increíble. A mí me gustó muchísimo también en ese aspecto. Y quiero preguntarte si crees que ese fue el resultado correcto. ¿Crees que tenía que ganar Keith Lee? Yo, mira, sinceramente pensaba que no. Yo creo que Johnny Gargano con este cambio le hace falta un poquito más de credibilidad, ¿no? Porque al final también sus promos como que habían generado algún tipo de dudas, ¿no? Respecto a este nuevo personaje de Johnny Gargano Hill, como que lo intentaba, pero que todos veíamos al Gargano Underdog, al Gargano Superface, y entonces, no sé, un luchador tan face, era muy difícil ver ese cambio de personaje, además de la noche a la mañana. Esta lucha nos vino bien para ver un poco esta evolución, cómo ha cambiado un poco Johnny Gargano, y yo creo que fue un buen primer paso, y creo que esta rivalidad aún no ha terminado. Quizá el cierre del combate fue lo que menos me gustó, al igual que hemos hablado del storytelling, quizá lo que le faltó a este combate fue un mejor cierre, porque sí hubo un pequeño near fall cuando Johnny Gargano ataca a Keith con la llave en el ojo, y Ujú. luego posteriormente pues hay creo que le asesta varias patadas, pero no consigue hacerle la cuenta de tres, y al final pues reacciona Keith y le aplica varias bombas, y finalmente el Big Bang Catástrofe para llevarse la victoria. Pero creo que sí, no sé, la verdad que es que yo creo que esta rivalidad va a seguir, porque al final vimos como Miyagi y Candice tampoco tuvieron ese careo, ¿no? Por así decirlo. Y creo que al final Johnny Gargano, mi sensación es que se acabará llevando el título norteamericano. También Kay Lee yo creo que está también para aspirar al campeonato de Adam Cole, incluso no sé si decirte de quitárselo, porque creo que al final, pues, el campeón más longevo de NXT tiene que perderlo contra un campeón que a lo mejor llegue en un ascenso más grande, y que ese a lo mejor puede ser Karrion Kross, pero quizá no hubiera sido malo para Johnny Gargano este resultado de ganar el campeonato, pero bueno, supongo que esta rivalidad seguirá, y que a lo mejor algún tipo de estipulación extrema, quizá, pues Johnny Gargano llegue a su momento, ¿no? Con una actitud más heel, llevándose la victoria y también el campeonato. Yo la verdad que no estoy de acuerdo en ese sentido porque de hecho creo que Keith Lee es un campeón norteamericano que ahora mismo, igual que Adam Cole está muy fuerte en el mundial, creo que él con el norteamericano está perfectamente situado. Y además es que Gargano yo tengo un problema con él y es que está en un proceso de estancamiento por lo mismo que tú has comentado. Está intentando cambiar para ser algo diferente a lo que ha sido en su historia en NXT, pero el problema que tiene es que no se le da bien. Es decir, sí que hace buenas promos cuando es face, pero como heel a mí me falta muchísimo. Y cada Claro. día, mientras ves como Candice cada vez se ve mejor heel, ves como Johnny no. De O sea, es hecho, que Johnny fue el mejor face de la empresa durante mucho tiempo, y el cambio es muy repentino, ¿no? Quizá. exactamente. Entonces es como de un día para otro atacas a tu mejor amigo, con el que además ya habías tenido problemas, pero porque él había sido heel. Es que realmente nunca habías tenido una posición de heel importante. Entonces yo creo que su nuevo reto, el reto que más cercano le veo, es el roster principal. El problema es que ni él quiere ir, ni de hecho creo que él pudiese triunfar allí, porque ya sabes cómo son los creativos de Raw o SmackDown, y es que no le iban a dar ninguna importancia. Pero a mí me parece una, Sí. una estrella, pero vamos, fulgurante, que podría estar rápidamente en posiciones de luchar por el título mundial. Sí, sería un top babyface que vendría de lujo, ¿no? Además, yo creo que para el main roster podría ir bien, y al final yo creo que al final el tema Gargano, el problema no es tanto él, sino un poco el NXT como tal, ¿no? Al final NXT no deja de ser una marca que está concebida para hacer pues crecer sus superestrellas, y finalmente cuando llega el momento indicado, o el momento en el que consideran indicado, o el momento en el que a Vince de repente le da un poco la rebola y le da por subir luchadores, pues al final apuesta por ellos, ¿no? Y de repente Johnny Gargano como que esa subida ya ha llegado a lo más alto, ¿no? Y cuando de repente bajas de lo más alto en NXT es muy difícil pues no caer de forma repentina, porque no es una cosa que hemos visto habitualmente. Cuando los luchadores llegan a lo alto y están tanto tiempo en lo alto, al final consiguen
esa subida al main roster. Quizá los dos únicos casos que recuerdo que han estado un poquito ahí más que no subían de forma clara eran Finn Balor, que tardó bastante, y Bayley, que también tardó lo suyo. Pero en el caso de Gargano, pues claro, sigue, él es un luchador que ya ha dejado claro más de una vez en entrevistas que quiere seguir en NXT. Ha hecho esta reconversión en su personaje un poco para darle un nuevo aire, que tampoco lo veo del todo mal, pero tanto él como Ciampa, yo creo que el pequeño riesgo que hay es que puedan acabar un poco estancados dentro de la marca, ¿no? Que al final es un poco lo complicado, pero bueno, ellos han decidido quedarse, por lo menos en el caso de Gargano parece que su deseo es seguir en NXT. Y sí, a ver, yo lo que te decía, que como Hill la verdad que es que no me convencía, supongo que a lo mejor con el campeonato pues puede ser un poco tomado más en serio, por así decirlo, al darle una victoria de peso, pero también hay que reconocer que sea face o sea heel, Gargano cuando le das una lucha con cierto tiempo y contra un luchador de nivel como es Keith Lee, siempre cumple, ¿no? Que ya le hemos visto, sus luchas 5 estrellas no son de casualidad. Claro, claro. Yo ya te digo, ojalá que Gargano se lo replantee, que decida subir. No sé si lo utilizarán bien, pero al menos es que digamos que ya ha tocado techo y una vez que tocas techo en NXT lo único que te puede pasar es que acabes bajando. Entonces yo creo que tiene que romper ese techo e ir un poco al roster principal. A lo mejor no llega al techo del roster principal, pero por lo menos lo habrá intentado. Ese es un poco mi pensamiento sobre la ambición. Además que, si respecto a Gargano, ya con un apunte más, que claro, cuando eres underdog estás viniendo de abajo y subiendo poco a poco y finalmente consigues tocar techo, como que lo que hemos comentado, que quizás es más difícil aún si cabe en NXT, pues que el underdog vuelva a bajar un poquito de rango, ¿no? Porque hemos visto toda esa trayectoria hasta que finalmente pues llegó a ser campeón, luego también vimos este tipo de cambios, ¿no? Un poquito en su actitud, que fue poco a poco hasta que al final pues se produjo ese punto de inflexión, que fue con su ataque a Tommaso Ciampa para dar el paso definitivo a ser heel. Entonces, claro, ya después de haber tocado desde tan abajo lo más alto, volver a verle ahí subir, bajar va a ser complicado, y sobre todo una marca como NXT que está concebida para que los luchadores vayan de menos a más. Sí, totalmente. Vamos a empezar ya con uno de los grandes atractivos de la noche para mí, por lo menos a priori, pero luego la verdad que me decepcionó bastante. Ese Backlot Brawl entre Adam Cole y Velveteen Dream por el NXT Championship. No sé si tú te quedaste con el sabor agridulce que me quedé yo. Sí, a ver, es cierto que como cierre de rivalidad no me dejó del todo convencido. Yo esperaba una gran lucha, esperaba un cierre memorable y una rivalidad que se ha ido alargando a lo largo de las semanas, y al final el tipo de combate creo que es que fue muy difícil de prestarle atención, de estar atento, ¿no? Porque yo estaba casi más pendiente de las luces, de los destellos, de qué pasaba, de si venía la conductora de Uber y tal, que de la acción, ¿no? Por así decirlo. Creo que, a ver, dentro de lo que cabe fue una lucha, pues, callejera, ¿no? Un poco estilo callejero, un poquito de rollo, pues, no sé, una lucha en la calle, pero que tampoco vimos. Yo personalmente no conseguí que esta lucha me consiguiera entretener. Al final tuvo sus referencias, tuvo sus momentos, pero creo que la lucha cinematográfica, lo comentábamos mucho en WrestleMania, había varios comentarios de gente que decía pues que eso, que tampoco había que abusar en exceso de ellas, y como que WWE ha cogido la tendencia de en cada evento meter una lucha de este estilo, cinematográfica, y puede que en concreto esta pues ya haya sido un poco patinar, mi punto de vista. A lo mejor mi sensación fue que en el ring hubieran dado mejor combate, quizá con reglas extremas o lo que quieras, pero que en un ring al uso hubiera sido mejor que este Backlot Brawl, que se vio un poco especial, pero tampoco tanto. Al final yo creo que su intención era una, pero la recepción que yo tuve era diferente a la que ellos querían. Claro, yo que como combate cinematográfico, o sea, me parece que le faltó muchísimo para llegar a conectar con el público. Y al final eso es un hándicap, porque es que, no sé, a mí particularmente, ya entrando un poquito en lo que fue el resultado, yo sí que veo que tiene sentido en plan cómo le dan la victoria a Cole y pierde Dream, pero me da pena por él porque sin saber, nunca lo sabremos por lo que estoy viendo, lo que realmente pasó con su incidente, pues se ha quedado prácticamente la next big thing, que siempre lo digo, para mí Velveteen Dream es claramente el siguiente gran luchador que iba a dar NXT, pues se ha quedado en la nada absoluta. Y yo te quería preguntar sobre eso. ¿Crees que esto ha sido una suerte de entierro para él? No, yo creo que no. A ver, yo creo que el Betting Dream nos ha enseñado siempre que se puede reconvertir. Es cierto que, bueno, que ha tenido su momento dentro de la marca amarilla, que ha tenido sus idas, sus venidas, dentro de un poco su estatus en el roster, pero vamos, yo creo que no debería ser un problema. Creo que se puede reinventar y que al final, pues, es cierto que no puede luchar más por el campeonato de NXT mientras Adam Cole lo siga ostentando, pero es que yo creo que Adam Cole no podía perder el campeonato en una lucha de este tipo. Es que no deja de ser el máximo campeonato de la marca, ¿no? Lo que estaba en juego en este combate, ¿no? Y si de repente Adam Cole hubiera perdido contra
contra Velveteen Dream en una lucha así, cinematográfica, después de ser el campeón que más tiempo llevaba con el título, como que no se hubiera visto bien. Es un poco mi punto de vista, ¿no? Al final, yo creo que este tipo de victorias, de luchas por los campeonatos deben realizarse con cierta normalidad. Entiendo que a lo mejor un Money in the Bank, si lo hagas con una lucha cinematográfica, entiendo que una lucha del Undertaker, pues, visto las limitaciones que tiene Undertaker y que estamos viendo ahora más que si cabe en su documental, pues que a lo mejor no le puedas poner una lucha normal, incluso la lucha entre Bray Wyatt y John Cena fue divertida, diferente, interesante, a mí personalmente sí me gustó, pero esta en concreto como que no tenía mucho sentido. A mí es que esto de que pongas una lucha titular por el título máximo de la marca en un combate de esta estipulación, un combate cinematográfico, no lo acabo de ver yo, sinceramente. No le doy como esa credibilidad, ¿no? Al final se ve como una lucha como más bien ficticia, más que real. Obviamente ya sabemos lo que es el wrestling, ¿no? Sí. Pero me refiero que tampoco se siente como que lo que está siendo puesto en juego es un título mundial de una empresa de lucha libre. Te entiendo. A ver, yo el punto que le doy a lo que te he comentado, de, por ejemplo, del entierro, además de que del tipo de combate, creo que bueno, que una derrota tampoco le viene demasiado mal a Velveteen, también es el hecho de que ha perdido con Adam Cole, que al final es prácticamente una de las mejores superestrellas de la historia de NXT, el mejor campeón de la historia para mí de la marca, y al final pues perder es prácticamente un borrón en su historial, sin más. Sí, claro, has Pero perdido contra el techo, que es que al final no has perdido contra un Joker, ¿no? exactamente. Entonces, yo ahora lo que te pregunto, que antes lo has comentado de pasada, de Esther Loomis, quiero saber qué opinas de todo esto, porque la verdad que está cogiendo un punto que a mí particularmente me está encantando. Yo no era nada fan de Dexter Loomis, tengo que reconocerlo, para nada. Y con el tiempo, aunque sigo pensando que es un tronco peleando, sí que te puedo asegurar que me tiene bastante enganchado. A ver, yo creo que es una persona que cada vez que le vemos en la programación semanal de NXT nos sorprende, ¿no? No sabemos qué va a pasar, es un tipo muy excéntrico, es un tipo que tiene un personaje rarísimo y al final pues yo creo que esto es lo que le hace tan especial, tiene una aura diferente, creo que en el ring no es mi luchador favorito, obviamente no es el más habilidoso, pero dentro de lo que cabe en el combate este se llevó a los miembros de Undisputed Era, no sé, como que cada acción que lleva a cabo suele ser diferente, suele ser inquietante, Y es bastante... de hecho Sí. recuerda que la dibujó. O sea, él ya sabía lo que iba a hacer. Es verdad, es verdad. Ese hizo el dibujo y tal. O sea que sí, sí, es que es rarísimo este personaje, pero a mí personalmente me encanta. Creo que es una cosa que, como es tan imprevisible, pues nos hace estar pendientes y cuando aparece Dexter Lumis, cuando lo vimos en este combate, sabíamos que algo iba a hacer y luego al final cuando se acaba produciendo esa escena de que se los acaba llevando, pues es bastante, bastante llamativo. A mí personalmente me gusta mucho. Yo creo que puede ser el próximo retador. No sé si él solo, lo que te digo, no sé si tiene a lo mejor el peso para ser el retador, tampoco sé si a lo mejor puede ser un retador de transición dentro de la programación semanal de NXT o que, en qué puede derivar todo esto, pero yo creo que todo lo que ahora mismo se relaciona a la Undisputed Era con Dexter Lumis suelen salir cosas brillantes y cosas inesperadas. Entonces, yo creo que pase lo que pase con Dexter Lumis veremos algo bueno. Creo que el desencadenante de todo esto va a acabar siendo positivo después de haberse llevado los miembros de la Undisputed Era en teoría secuestrados. Sí, yo lo que te voy a contar así un poco el buqueo mental que yo me he hecho a raíz de esto. Yo sinceramente creo que Loomis por personaje no necesita un cinturón y creo que realmente donde puede destacar es en la historia. Entonces, Claro. imagínate que ahora Adam Cole está solo, porque ya sabemos que Kyle O'Reilly no está y que bueno, Bobby Fish y Roderick Strong pues están secuestrados. Y es como hacer ver al campeón que ahora está solo, que ya no va a tener la ayuda nunca de sus compañeros y a lo mejor por ahí es por donde van buscando que Cole pierda el título. Sí, Como diciendo, no es sin el resto de Undisputed Era no es nadie. Y de ahí subirlos al roster principal como Undisputed Era. Que es como yo creo que realmente están ahora mismo pues, hypeadísimos. Yo creo que todo el mundo adora Undisputed Era aunque sean heels. sí, sí, totalmente. Además que es como facción deben subir juntos, eso es una cosa que yo creo que no es discutible, ¿no? Y sí, la verdad que Dexter Lumis puede sacarle partido o incluso pedirle a Dan Cole otro tipo de oportunidad para Velveteen Dream a cambio de que libere a sus amigos o algún otro luchador darle esa oportunidad a cambio de que luego posteriormente le libere, o sea que puede dar mucho juego el personaje de Dexter Lumis. Sí, no sé si como retador puede llegar a tener esa credibilidad, puede llegar a tener esa oportunidad. Estoy de acuerdo contigo en que no necesita un título, pero como recurso para hacer ver a Dan Cole un poco más débil, creo que se le puede sacar mucho partido y creo que es lo que van a hacer. Por lo menos lo que vimos en este combate nos invitaba a pensar en ello. Y bueno, hablando de débiles, vamos a hablar prácticamente de la antítesis de eso, que fue Karrion Kross enfrentándose a Tommaso Ciampa en un combate que a mí particularmente me dio mucha pena, porque creo que Ciampa, por mucho que ahora
esté en un punto de ayudar al nuevo talento y demás, pues no creo que mereciera perder en tan poquito tiempo y prácticamente viéndose tan superado por Karrion Kross. Claro, es que al final Tommaso Ciampa en este combate, yo recuerdo 2 veces que dominó, una vez al principio y luego otra vez ahí un poco en mitad de la lucha, pero poco más. Karrion Kross dominó sin ningún tipo de problema y además hizo ver a Tommaso Ciampa como bastante débil comparado con él. Es una de las luchas que a lo mejor me sorprendió pues en ese punto, ¿no? Porque yo esperaba una lucha más clásica, una lucha que hubiera servido para ver a Karrion Kross pues también un poco contra las cuerdas, no como una aquí llego y venzo, ¿no? Sin una lucha en la que le hubiera puesto un poquito más complicada la cosa a Karrion Kross y finalmente pues no, fue un dominio absoluto de este luchador que obviamente lo comentó otra vez Rad en una entrevista que estaba llamado a ser el gran nombre de NXT. Entonces, pues bueno, supongo que es el primer paso para seguir haciendo pues crecer a este luchador que seguramente pues tenga la oportunidad de titular contra Adam Cole o contra el campeón que sea dentro de relativamente poco y no creo que le cueste mucho ganar. Yo creo que lo están viendo como un luchador imponente, se ha trabajado mucho con él, yo creo desde su llegada a la empresa hasta su debut y demás, se ha ido poco a poco, pero vamos que se espera grandes cosas, lo único que claro que se ha costado un Tommaso Ciampa, que a mí personalmente es un personaje con el que conecto mucho y me encanta y que luchísticamente es brillante, pues te da mucha pena como comentas. Sí, yo al final pienso que como combate pues ha cumplido la función que era potenciar a Karrion Kross como tú dices, hacerlo ver como una bestia, que es como se le ve ahora mismo después de esto, pero es que al final es que no estoy muy seguro de que Karrion Kross necesitase una victoria así, quiero decir. Creo que a Ciampa se le podía haber dejado un poquito más arriba, sobre todo porque, ¿sabes qué pensé cuando vi el combate? Cuando lo vi terminar pensé en Cassius Ohno y pensé, Tommaso Ciampa, Gargano, este tipo de luchadores que, pues eso, que se quieren quedar bajo cualquier circunstancia en NXT, al final se le acaba pasando ese hype o su momentum y se quedan para esto. Y sinceramente no quiero ver a Tommaso Ciampa pasando por una situación así, están siendo el jobber de los nuevos talentos. Entonces, Sí, además que yo me estoy de acuerdo contigo y de hecho no hubiera puesto a Tommaso Ciampa como recibiendo de primeras a Karrion Kross, quizás lo hicieron para darle más importancia, pero creo que hay luchadores un poco de una posición un poquito más baja dentro de la cartelera, que no son ex campeones, como es el caso de Tommaso Ciampa, que hubieran sido pues mejor primero rival para Karrion Kross que a lo mejor Ciampa, pero como él quieren hacer ver importante, pues le dieron una rivalidad ante un rival importante de primeras, supongo, para construirle. claro. Entonces, pues bueno, ya respecto a Karrion Kross, lo que hemos hablado antes, yo creo que es el retador natural para Adam Cole, imagino que tú piensas más o menos parecido. Sí, a ver, yo creo que antes o después tendrá una rivalidad contra Gargano y Candice, supongo, porque aunque es cierto que los dos son luchadores de un perfil más heel, al final con estas parejas mixtas que están ahora un poco de moda en NXT, pues supongo que están llamados tanto Carrion como Scarlett a tener antes o después ese enfrentamiento. Supongo que Gargano ahora está ocupado con este feudo, o sea que será más a medio o largo plazo y que a lo mejor eso es ya cuando Karrion Kross sea campeón mundial, está entre los planes, aunque también, bueno, con el tema Mia Jimmy y Kate Lee, pues quién sabe si también puede formar de ahí otra rivalidad, pero quizás sea ya más en el futuro. Yo creo que antes o después tendrá ese momento contra Adam Cole. No sé si será ahora o será cuando ya pase un poquito toda esta rivalidad, quizá algún otro rival de transición antes de llegar ante el gran campeón como es Adam Cole, pero poco va a tardar. Yo creo que a lo mejor la mejor opción para que Karrion Kross sea retador es una rivalidad de transición y luego hacer algún tipo de batalla real o de torneo por una oportunidad titular y al final pues que Karrion acabe convirtiéndose en retador número 1 por méritos propios. Sí, la verdad que sería un buen buqueo para lo que viene siendo esto. Y ya sobre Ciampa te pregunto, después de 2 derrotas de peso seguidas, porque ya sabes que perdió con Johnny Gargano, perdió contra Karrion Kross, yo creo que ahora necesita un feudo de transición donde pueda recuperar un poco la credibilidad de cara al futuro. Entonces, ¿quién es tu Sí, apuesta? ¿Quién es tu apuesta para esto? es difícil, ¿no? Pensar ahora mismo en un luchador dentro de NXT para darle ese feudo a Tommaso Ciampa de transición, porque es claro, es un luchador que es que al final, para que su victoria tenga peso, tiene que ser contra un rival importante, contra un rival imponente. Y ahora mismo no se me ocurre un rival que digas está siendo idóneo para que lo coja a Tommaso Ciampa, que le derrote. No sé quién podría ser. Es un poco complicado. La verdad que es que ahí me pillas porque estoy intentando pensar y no se me ocurre así nadie ahora mismo para que Tommaso Ciampa vuelva a recuperar un poquito ese estatus dentro del roster. A mí se me ocurre quizá Velvet Dean, si la empresa decide apostar por él. Creo que podría ser un feudo interesante. Que Sí, los dos, estaba pensando también, pero es que claro, como también viene de una derrota, a lo mejor una derrota seguida contra el propio Tommaso Ciampa ya como que también le baja demasiado el estatus a Velveteen, entonces es lo que me genera a mí un poco más dudas.
Sí, no sé lo que van a hacer con Ciampa, pero tienen que hacer algo porque si no, pues eso es lo que te digo. Siento que se va a establecer como eso, como un luchador que simplemente sirve para pusear a los nuevos talentos y que se va a perder muchísimo el talento que tiene, que para mí es uno de los mejores de la empresa sin ninguna duda. No solo de NXT, sino de todo WWE. Sí, sí, no sé, a lo mejor una subida al main roster sí puede ser interesante, a lo mejor para Champa, que es un rumor que había llegado, aunque también es cierto que se habla que es un poco de la tendencia de Johnny Gargano, de que en NXT está muy cómodo, pero no sé, el otro día vi en redes sociales ahí con Randy Orton y a mí me dio me dio que pensar, ¿no? Dijo, oye, pues Ciampa en el main roster, quizá en cuanto a perfil de luchador no sea el luchador más del gusto de Vince McMahon, ¿no? No sea el luchador grande, pues poderoso, fuerte, tal, pero hemos visto que es un luchador que tampoco es excesivamente pequeño, que también sobre todo pues es muy habilidoso sobre el ring y puede dar mucho juego y su personaje también es. Entonces, quizá pues sí, para que no se convierta en ese luchador con el que debuten los luchadores que llegan nuevos, un poco aprovechando ese historial tan positivo, esa trayectoria que tiene dentro de la marca amarilla, pues quizá una subida al main roster no sería para nada descabellado pensar en ello para Tommaso Ciampa. Y bueno, después de este combate más cortito para abrir boca, venía el main event de la noche, que particularmente era lo que yo también tenía más ganas de ver. De hecho, me alegró mucho porque yo creía que iba a ser el main event, el Backlot Brawl, y me sorprendió bastante que fuese este combate finalmente. Charlotte Flair defendía el título de NXT con Rhea Ripley y Io Shirai. Y bueno, creo que pasó lo que todo el mundo quería que pasase. Sí, yo creo que todos íbamos con Io Shirai. El reinado de Charlotte Flair al final le ha dado un poquito mejor de estatus al título de NXT. También es cierto que la sobresaturación en la programación semanal de Charlotte Flair, luchando día sí día también, lunes, miércoles y viernes en WWE, pues al final también ha hecho que ese título pues luzca un poco más, ¿no? Y demás. Pero bueno, yo creo que ya era la hora de quitarle ese campeonato a Charlotte Flair porque no lo necesitaba y al final pues ya era hora de que Io Shirai lo tuviera por fin porque creo que es una luchadora de que desde su debut ha hecho un trabajo espléndido en NXT. Para mí, no sé si es la mejor luchadora actualmente, pero una de las mejores, no solamente en WWE, sino en el panorama wrestling en general. Entonces, pues me alegré mucho de ver a la japonesa no solamente levantando el título, sino encima haciéndolo en un NXT Takeover y en el main event del mismo. Sí, yo pienso un poco como tú, aunque sí que siento que Charlotte tampoco ha ayudado tanto como creo que era la idea. O sea, entiendo cómo o por qué le dieron el título, creo que tiene sentido, pero realmente el problema es que creo que no lo ha terminado de explotar, porque ya te digo, al final iba más a otras cosas, como a ir a SmackDown a enfrentarse a Bailey, a ir a por Asuka en Raw, en vez de hacer valer su título, sino que parecía que para que el NXT Championship fuese importante tenía que estar junto a la a una campeona del roster Sí, a ver, principal. mi sensación era que a lo mejor en este combate, a lo mejor era pronto a ver, supongo que es un takeover y que los takeovers no son todos los meses, pero que al final pues no hubiera sido para nada negativo si hubiera habido un takeover relativamente pronto. No sé cuándo es el próximo, creo que de momento no lo han anunciado, No, pero creo que a no. lo mejor plantear pues la victoria para ellos irá en uno contra Charlotte. Eso sí lo hubiera impulsado la japonesa, a lo mejor haciendo que la triple amenaza le hubiera ganado Charlotte Flair, pues lo típico, ¿no? Aplica el Moonsault justamente Yoshirai y en vez de llegar yo y hacer la cuenta, pues Charlotte echarla fuera del ring y hacer la cuenta Charlotte para acabar reteniendo un poco de aquella manera, pero llevarse la victoria haciendo lucir fuerte a Yoshirai y luego posteriormente uno contra uno, que ya sí hubiera sido pues a lo mejor el último paso para potenciar bien a una Yoshirai campeona, ¿no? También es cierto que en NXT todos los campeones últimamente se están viendo excesivamente fuertes, por lo menos de los títulos individuales, lo que hemos comentado, tanto Adam Cole como Kate Lee están muy pero que muy bien situados y que a lo mejor ver a Io Shirai como una campeona después de una gran victoria ante toda una Charlotte Flair, pues también hubiera sido una campeona bastante difícil de ganar, ¿no? Entonces, pues no sé hasta qué punto eso habría sido positivo, que aún así yo la considero una campeona que va a ser difícil también de quitarle ese título, pero sí, el impulso de Charlotte Flair a la marca, a las luchadoras de la marca podría haber sido diferente y al final la sensación que te queda es que más que a lo mejor impulsar, lo que ha hecho ha sido frenar a Rhea Ripley, ¿no? Que venía muy fuerte después de las War Games, de Survivor Series, llegando a ese WrestleMania como campeona, ganando a Bianca Belair y demás, y luego justamente Charlotte Flair pues le quitó todo ese momentum para quedárselo un poco ella, y luego posteriormente también perderlo porque fue por Raw, por SmackDown, cosechando derrotas, sobre todo sucias, obviamente, no siempre derrota limpia, creo que no cayó nunca limpiamente, pero aún Mm. así pues no dejaban de ser derrota, ¿no? Entonces, pues no sé, fue un poco extraño. Al final tampoco impulsó tanto, yo creo, como se debería, pero sí que le dio un poco de estatus al título, retando a Rhea Ripley ganando un Royal Rumble, que eso también le da un poco, pues eso, de posicionamiento al título en cuanto a un título top dentro de la compañía. Sí, eso es innegable. Yo te quería preguntar por el final, porque bueno, es un poco botch, podríamos decirlo,
porque realmente el Moonsault realmente lo recibe Rhea, pero como que Charlotte ahí medio que se aparta un poco. No sé si a ti te pareció que desluciese un poco el combate. A mí me encantó, yo reconozco que a mí el combate me gustó bastante, pero sí que es cierto que es como que la guinda del pastel pues no se la pusieron. No Sí, sé, no sé si tú lo notaste, primero de todo, o es impresión mía. sí, no, cuántos combates hemos visto que no han sido gran cosa, pero que han tenido un gran final y lo ha arreglado todo, ¿no? Pues es una cosa parecida. Fue un gran combate en todos los sentidos, los spots, creo que las tres lucieron bien. Quizá Ria fue la que peor lució de las tres, te diría, pero bueno, que aún Sí. así también tuvo su momentillo ahí cuando volvieron a la ring después de haber estado peleando en la escenografía. Y luego ese final, pues a mí me dejó eso, me dejó un poco la sorpresa de por qué Charlotte no intervino, por qué Charlotte se apartó. Supongo que bueno, que también hicieron ver como que Charlotte estaba ya cansada o que Charlotte estaba invirtiendo toda su fuerza en aplicar esa figura 8 y que al final pues como que no le dio tiempo, no sé cómo explicarte realmente la lógica, el buqueo de ese último momento, pero claro, al final pues te deja un poco frío, ¿no? Ver ese final, pero bueno, yo creo que ese final tampoco debería empañar el combate y no sería justo después de esos 15-20 minutos de ground wrestling por parte de las tres luchadoras, que fue una gran triple amenaza, pues bueno, al final nos dejó un poco a medias, pero tampoco creo que eso debe hacer justicia al resto del combate. Y hablando de Rea, ¿en qué marca encajaría mejor si finalmente se confirman esos rumores y sube? Pues quizá en SmackDown, porque veo que Bailey está repitiendo muchos rivales, ¿no? Al final está siempre un poco contra las mismas. La última rival fue Tamina. De hecho, yo creo que le han dado ese título por parejas porque tampoco tenían grandes planes para Bailey a corto plazo en cuanto a retadoras, ¿no? En el SmackDown ya hemos visto como básicamente todas han retado ya a la propia Bailey, básicamente todo el roster. Además, también tuvo en WrestleMania esa lucha multitudinaria, por lo tanto, pues ya han tenido casi todas las oportunidades y a lo mejor subir a Rhea para medirse a Charlotte, digo a Bailey, perdón, sería interesante porque es que al final en roster de Raw, pues tendrías otra vez a Charlotte, que ya se ha enfrentado a ella, y bueno, tienes a Asuka ahora como campeona. Shayna Baszler también se ha enfrentado a ella. Yo creo que por lo menos para ir comenzando y estableciéndose en el main roster, SmackDown sería yo creo la primera marca para empezar a hacer camino con Rhea. Recordemos que lo que se comenta en las diversas fuentes, bueno, los diversos insiders que hay de WWE, vienen diciendo que quieren sustituir con Rhea a Becky Lynch en Raw. A mí Sí, creo que no hace falta, creo que en Raw hay bastante más talento que en SmackDown ahora mismo, sobre todo talento desaprovechado. Ruby Riott, Bianca Belair, claro. Liv Morgan. Yo creo que vamos, que no hace falta en Raw realmente, sino que creo que SmackDown es el sitio que, como tú dices, mejor le encajaría. Y hablando de Raw, te pregunto también por Charlotte, porque en el último Raw ha mandado una declaración de intenciones al levantar el cinturón femenino. Sí, parece que quiere otra rivalidad. Ya vimos ese Asuka contra Charlotte, ¿no? En diferentes ocasiones, WrestleMania incluido. No entiendo muy bien ese buqueo de Charlotte Flair últimamente. Supongo que esto será como no queréis Charlotte, pues la vais a tener hasta en la sopa, ¿no? Es un poco la reacción de la WWE. También es cierto que, madre mía, que verla no solamente en el main event ayer en Raw, sino también en el opener, es como, yo no sé cuántas veces va a salir Charlotte este mes en televisión, pero es que no sé si alguien estará llevando la cuenta, pero seguramente tenga para contar y mucho porque hemos visto Charlotte en todos los shows habidos y por haber, pero no sé, supongo que a lo mejor se quiere meter un poco en esa rivalidad de Asuka y Nia Jax. No sé si en Backlash pues formará parte o ayudará a Nia a ganar o algún tipo de cambio titular, pero bueno, supongo que la tendencia es que se acabe produciendo una triple amenaza en próximos pay-per-views o en próximos shows. Es que a mí me da mucha pena porque es justo lo que te he dicho a ti y también lo tuiteé tras ver Raw. Creo que teniendo a gente, como ya te he dicho, como Liv, que estaba en pleno ascenso y de pronto se ha frenado absolutamente. Bianca, que tuvo una llegada maravillosa a Raw tras WrestleMania y después de eso es que ha desaparecido completamente. No sé qué necesidad hay de volver a darle a Charlotte otra oportunidad, de volver a tenerla en el plano del título femenino y en vez de darnos nuevos combates, porque yo creo que, ya te digo, incluso un Shayna Asuka con Asuka luciendo fuerte, porque ya sabes que cuando se han enfrentado ha sido con una Shayna prácticamente dominantísima, que por cierto también ha desaparecido. Sí, al final hemos visto desaparición de luchadores que llegaban con mucho ímpetu en Raw. Yo creo, por ejemplo, ayer no era necesario que aparecieran Bailey y la propia Sasha Banks en este show, que bueno, supongo que estarán trabajando en esa rivalidad de cara a Backlash y que por eso aparecieron para luego justificar esa lucha de parejas que se va a producir en el pay-per-view de este domingo, pero
Sí, no sé, es un poco extraño lo de Charlotte. Es que al final yo creo que cuando hemos visto un luchador campeón, cuando ha dejado un poco el título, sí creo que ha podido estar en la órbita de un título midcard, un poco rondándolo, pero no hemos visto creo que a ningún luchador estar de forma tan seguida o tan frecuente en los últimos años como a Charlotte Flair en torno a las órbitas titulares, ¿no? Al final, pues cuando han perdido los campeonatos otros luchadores, pues han estado un tiempo fuera o han ido a por otros objetivos, han ido a la división por parejas o han entrado en rivalidades un poco de transición. En cambio, Charlotte es eso, deja un título, va por otro, muchas veces la acaba ganando, no sé, es un poco extraño ese buqueo, pero bueno, supongo que el objetivo de todo esto es acabar haciéndola superar a Ric Flair y acabar, pues cuando Charlotte se retire, diciendo que es la luchadora que más veces ha sido campeona mundial y que, no sé, supongo que es un poco lo que están buscando con ello y que tampoco tienen tiempo que perder con Charlotte Flair. Pues sí, y bueno, ya que hemos comentado todo lo que ha dado de sí el Takeover, vamos con el otro plato fuerte, el que se viene esta semana, ese pay-per-view que ya has comentado tú, Backlash, donde la verdad que, bueno, no espero gran cosa del pay-per-view, no sé si tú opinas diferente, pero si te parece, vamos, dame primero tu opinión un poquito sobre la cartelera, no sé si hay algún combate que te llame la atención y empezamos a comentarlos uno a uno. Sí, a ver, yo creo que es una cartelera floja respecto, por lo menos a lo que hemos visto en otros eventos. Creo que esta cartelera nos deja un poco a medias a nivel general, viendo un poco nombre por nombre, combate por combate. Ver a Edge y Randy Orton en un ring juntos va a ser especial. Eso pase lo que pase, yo creo que es el mayor atractivo de este pay-per-view. De hecho, yo creo que en cuanto a construcción de combate, trabajo que se está realizando por parte de ambos luchadores, yo creo que va a ser un poco el plato fuerte. Yo diría que va a ser incluso el main event. Se está vendiendo como The Greatest Wrestling Match Ever, que ya ha dicho Edge que está un poco en contra de este tipo de nombre, pero bueno, Vince McMahon y este tipo de publicidad, ¿no?, que quiere hacer al evento. Así que no sé, yo creo que es un poco lo más interesante. Luego está un poco la duda de qué pasará con Drew McIntyre, con su título, con el tema de los rumores del posible regreso de Brock Lesnar, de enfrentarle contra Lashley, de que por qué han juntado a MVP con Lashley. Entonces, ahí tenemos un poco otro plato fuerte, pero el resto son combates que te diría que son más propios de show semanal, incluso muchos de ellos ya los hemos visto recientemente en shows semanales, entonces tampoco apetece tanto en ese sentido, no se ve como un gran evento, ¿no? Sí, yo pienso igual. De hecho, miedo me da lo que has comentado de Drew McIntyre, porque al principio no lo veía, pero no sé, viendo los diferentes rumores y demás, me da que pensar y espero equivocarme, la verdad. Así que si te parece, vamos a ir con, por ejemplo, con el Jeff Hardy Sheamus, que es un combate que sinceramente me parece que aunque ya lo hemos visto antes, no ha estado mal construido. Dentro de que cabe así un feudo que por lo menos tiene una historia detrás, que es algo que no pasa en todos los combates que tenemos en este evento. Y sinceramente a mí, no sé, me da pena porque creo que Jeff podría estar en algún lugar más alto de la cartelera. Sinceramente, me encantaría haberle visto contra Strowman en vez de el combate handicap este raro que nos tienen preparados. Y realmente me habría parecido bastante coherente. No sé tú cómo lo ves, no sé si crees que Sheamus realmente es un luchador que va a ayudar a Jeff Hardy, porque yo imagino que va a ganar Jeff Hardy, aquí dejo mi predicción, para levantar un poquito al hermano de Matt y de alguna manera empezar a pensar en cotas más altas. Sí, a ver, yo creo que al final el hecho de sacar a Jeff Hardy del torneo del Campeonato Intercontinental no solamente ha sido pues el tema de Elias, ¿no?, que finalmente ha tenido una lesión verídica, ¿no?, que al final ha sido un poco la justificación también con este tipo de feudo, sino que también a lo mejor protegerle un poco, ¿no? Una derrota en este torneo por el Campeonato Intercontinental hubiera bajado mucho su estatus dentro del roster y al final pues el no haber competido pues yo creo que ha ayudado para proteger a Jeff Hardy. Sheamus llega un poco con esa credibilidad tocada precisamente después de competir 2 veces en el torneo, llevarse 2 derrotas y supongo que ahora pues también caerá, no tiene ninguna necesidad ni tampoco será muy lógico dar la victoria a Sheamus y este tipo de buqueos de 50-50 que hace muchas veces tabla al de te doy 2 derrotas, luego 2 victorias, en este caso no tendría mucho sentido. Creo que Jeff Hardy, no sé cuándo volverá Bray Wyatt a competir contra Braun Strowman, porque yo creo que más que todo, he sabido por todos que antes o después llegará ese Tefin contra Braun Strowman, pero creo que a lo mejor Jeff Hardy podrá ser un buen retador de transición y después de haber derrotado ya a Cesaro en el anterior Money in the Bank, pues a lo mejor derrotar ahora a Sheamus podría uparle para tener algún tipo de oportunidad más importante. Lo que comenta de Strowman, lo que comentamos es interesante, aunque yo quizá le veo más por el título intercontinental porque tiene justificación, ¿no? Gane AJ Styles o gane Daniel Bryan, pues al final Jeff Hardy puede decir que él no ha tenido esa oportunidad, que le retiraron del torneo y que entonces
entonces pues puede también merecerla. Así que yo creo que un poco los caminos de Jeff Hardy irán por ahí, ¿no? En torno al título intercontinental, pero no le consideraría mal retador para Braun Strowman. Creo que ese combate se vería interesante porque Hardy mueve mucha gente, porque Hardy nos traslada a todos un poco a cuando era un poco nuestro favorito, cuando éramos un poco más pequeños, y verle de nuevo en la órbita titular pues siempre se vería especial aunque pierda. Sí, y te pregunto por Sheamus, porque es lo que tú dices, es un luchador que llegó y le han intentado como dar un aura de poderoso, como tuvo en su época, en su gran época, y no sé, con esas dos derrotas, siendo un poco cómico, con esa medio pelea con Michael Cole, no sé, ¿crees que va a tener un papel relevante en el futuro o crees que esto está en un proceso de estancamiento como ya lo hizo antes de su lesión? Sí, a ver, yo creo que está en ese proceso un poco de destacamiento, como comentas. Creo que es un luchador que igual es una cosa similar a lo que comentabas antes de Tommaso Ciampa. Es un luchador que tiene una gran trayectoria, que su credibilidad y su estatus dentro del main roster, pues ahí está, que ha ganado Money in the Bank, que ha sido campeón mundial, que ha tenido sus momentos en WrestleMania, que ha tenido sus grandes momentos y que ahora a lo mejor pues está un poco en ese punto en el que a lo mejor ya no es tan relevante para él ser importante dentro de la cartelera y que por mucho que caiga en feudos o que no gane rivalidades, tampoco le va a afectar tanto dentro de su estatus y credibilidad. Con un par de victorias se puede volver a upar sin ningún tipo de problema, pero sí, supongo que Sheamus a lo mejor su tiempo para brillar, su tiempo de estrella por lo menos puede que haya pasado, o si no ha pasado aún, creo que está un poco lejano el hecho de que vuelva pues a lo mejor a ostentar un campeonato, según mi punto de vista. Obviamente todo esto puede cambiar, pero ya tuvo su push con Tebar, donde fueron muy relevantes tanto él como Cesaro. Obviamente la división por parejas de WWE, siempre tan maltratada, y ahora pues habrá que ver qué pasa, pero sí es un poco difícil ver el futuro de Sheamus, pero bueno, con la subida por ejemplo de Matt Riddle, pues a lo mejor podría ser un buen futuro rival para un Sheamus, que a lo mejor está más bien para eso, ¿no? Para recibir estas subidas, para impulsar a talentos que vuelvan pues al roster o que debuten incluso. Sí, la verdad que no tengo mucho que añadir, pienso muy parecido a ti. Lo único que sí que siento es que SmackDown, el roster como tal, está en horas muy bajas y creo que cualquier persona que llega prácticamente puede ser aspirante a todo. Porque, como tú dices, Matt Riddle, yo sinceramente, si mañana me aparece en Backlash Matt Riddle y ataca a Strowman y se convierte en campeón universal, yo lo preferiría a lo que hay ahora mismo. Entonces al final me da mucha lástima ver un roster tan denostado cuando había sido siempre un show con mucha calidad que hasta hace poco tiempo era el show que creo que mejor wrestling ofrecía. Pero ahora mismo, de un tiempo a esta parte, creo que se ha venido muy abajo. Y Sí, además que si miramos nombre por nombre un poco el roster, ya por añadir esto simplemente sí, que eso, que tenemos mucho, yo creo, mucha calidad, mucho más nivel, trayectoria, reconocimiento, superestrellas más grandes que en Raw, por así decirlo, que son pues quizá de un estatus más bajo, quitando a lo mejor a las leyendas que reaparecen de vez en cuando, véase Edge y Randy Orton, pero nombre por nombre en SmackDown, pues quizá debería tener un poquito más de estatus el roster en general, porque en cuanto a trayectoria son luchadores mucho más contrastados. sin duda. Y hablando de SmackDown, vámonos con el campeonato por parejas femenino. Ya sabes que en el último episodio Sasha Banks y Bayley se lo arrebataron a Alexa Bliss y Nikki Cross. Una Alexa Bliss que, bueno, todos sabemos que eres muy fan de Alexa Bliss. Así que te pregunto lo primero de todo, ¿cómo viste que le quitara el título, pues bueno, de Boss y Bayley a Bliss y Cross? Pues yo creo que el momento en el que Bliss y Cross pierden el campeonato debería haber sido un poco más justificado respecto a su relación. Y me explico, es decir, no veo mal el reinado de Bayley y Sasha Banks. Creo que como Hill pues está haciendo un buen trabajo con ellas, y dándole este título pues quizás le dé un poco más de importancia. Pero también creo que a lo mejor Alexa a la hora de perder el campeonato contra Nikki Cross podrían haberlo aprovechado para que a lo mejor hubiera algún tipo de fricción entre ellas como pareja, que al principio llegaron como siendo esa pareja que parecía que Alexa Bliss estaba pues un poco utilizando, aprovechándose de Nikki Cross, y parecía que en cualquier momento Alexa la iba a traicionar, y luego al final fue todo lo contrario. Al final se acabaron llevando bien y al final no hubo esa traición ni nada por el estilo. No sé, creo que se perdió esa oportunidad y que a lo mejor se debería haber aprovechado incluso en Backlash para llevarla a cabo. Y no sé, ahora se meten también a las Iconics por medio. Creo que las Iconics también tuvieron su momento, también tuvieron incluso recientemente su roce. Y es que la división por parejas femenina está tan estancada que a lo mejor no es mala idea darle el campeonato a alguien que por lo menos lo luzca en los shows, como es el caso de Bayley o como es el caso de las Kabuki, incluso cuando tiene oportunidades individuales. Alexa y Nikki creo que han tenido un reinado pues bastante mejorable, un reinado de transición. Es decir, al final me gusta Alexa Bliss como luchadora y su trayectoria, pero entiendo que
esta situación actual, siendo pues un poco parte de la división por parejas, pues no está a la altura de a lo mejor su rank como luchadora individual, como campeona de Raw y de SmackDown. Entonces, no sé, creo que se perdió la oportunidad y en esta lucha pues es bastante difícil ver qué puede llegar a pasar, quizá algún tipo de intervención o algo por el estilo, pero supongo que si acaban de ganar el campeonato no creo que lo pierdan tan pronto Bayley y Sasha Banks, por lo menos en mi punto de vista. No soy muy de apostar a que los luchadores sean tan cortos, los reinados sean tan cortos dentro de WWE, no suele ser una cosa que se estile mucho. Ya, yo lo que sí quería hacer un apunte sobre el campeonato por parejas, y es que soy muy partidario de que exista este campeonato por parejas femenino. El problema es que lo crearon cuando prácticamente solo había un tag team en la empresa. Un tag team femenino, quiero decir. Entonces, han tenido que ir buscando parches, como meter a Asuka y a Kairi Sane juntas, como meter a Alexa Bliss y a Nikki Cross juntas. Y al final, pues, eso desluce porque llega un punto en el que dices, es que tengo a Alexa Bliss, que es una luchadora que de forma individual me podría dar muchísimo, pero la tengo aquí porque si no, sí que me quedo con un campeonato en pareja femenino inútil. Entonces, me da como reparo ver que con las posibilidades que hay realmente, porque incluso podrían bajar el cinturón a NXT, podrían hacer muchas cosas, porque yo ya lo comenté en Twitter el otro día, a mí me encantaría que ahora mismo Sasha Banks y Bayley fueran contra, por ejemplo, Dakota Kai y Raquel González. Creo que sería un feudo interesante, creo que le daría encima un poquito de visibilidad a NXT y sinceramente a mí me parecería genial, pero no lo van a hacer, porque al final Sasha Banks y Bayley van a ocupar todo el protagonismo con su historia y al final pues va a ser, es lo que tú dices, lo van a pasear, va a estar muy bien, van a aparecer en Raw, van a mostrarlo, lucharán contra la chica que toque en cada evento, pero al final pues creo que eso es un campeonato que se está quedando inútil. Así Sí, habrá que que ver si a lo mejor es la excusa para hacer la separación en SummerSlam, que a lo mejor pues Bailey pierda los dos campeonatos o Sasha pierda una lucha por los campeonatos por parejas y que al final se le acabe costando y se produzca ya por fin ese roce y esa separación que llevamos años esperando, ¿no? Porque al final la vimos hace ya 3 WrestleMania cuando estuvieron a puntito de pelear, finalmente la mandaron a la batalla real. En el anterior WrestleMania finalmente fue la lucha por parejas, en la que cayeron y perdieron los campeonatos, y en este WrestleMania pues hemos visto como finalmente más que traición se produjo pues un poco refuerzo de su alianza, así que no sé si será ya de cara a SummerSlam, habrá que ver también un poco cuando vuelve el público en directo, pero quizá pues el campeonato por parejas sea otra excusa más, si cabe, para que esa traición entre Sasha y Bayley, después de quedar pues bastante reforzadas como pareja a lo largo de estos años, sea un poco más impactante, si cabe. No me queda otro motivo, ¿no? Pero bueno, que tampoco me parece mala decisión, porque la división por parejas está un poco denostada, como hemos comentado. sí. Yo ya te digo, espero sinceramente que ahora Sasha y Bayley refuercen un poquito su relación y que así pues como que nos hagan olvidar que puede ser esa traición en algún momento y que luego cuando se produzca realmente sea sorprendente, porque ya creo que el día que llegue la traición va a ser como, ya lo estábamos esperando, no tiene ningún sentido. Incluso Así, sería interesante ver que Bailey es la que traiciona a Sasha, que al final siempre se ha visto como que Sasha va a ser la que va a llevar a cabo esa traición, pero oye, ver a Bailey a lo mejor ahora con este personaje Hill, pues también incluso la refuerza más como Hill, aunque obviamente supongo que esta traición va a ser la excusa para que Bailey pierda ese campeonato, ¿no? De SmackDown, no queda otra. sí, y además lo que sí que creo es que están buscando una Babyface de nuevo, porque creo que Babyface al final tiene un poquito más de sentido y me pasa un poco como con Gargano, que siento que no actúa bien como heel, no le sale del todo bien, entonces sinceramente me gustaría verla a ella como face, siendo traicionada por Sasha y cambiando así para darle a The Boss por fin el campeonato de SmackDown. Total. Y vamos con el campeonato de Estados Unidos, si te parece, Apollo Crews contra Andrade. Ya sabes que en el último programa de Raw Andrade ganó una triple threat contra Angel Garza, su compañero, no sabemos por cuánto tiempo más, y Kevin Owens, y parece que se va a enfrentar a Apollo Crews, y no sé si tú ves a Apollo Crews perdiendo el título con Andrade. No, lo que te comento, que al final es pronto y yo creo que el reinado de Andrade ha sido muy mejorable y no te hablo del tiempo que estuvo fuera por el tema del bienestar de la política, bienestar de la empresa, sino que también pues, porque tampoco ese título ha lucido bien, Andrade también se le ha expuesto demasiado, es decir, por ejemplo, Andrade contra Drew McIntyre Claro. no se hacía especial ese campeón de WWE contra el de Estados Unidos, se hacía más que nada negativo para Andrade porque al final perdía un poco estatus y eso también le quitaba un poco de prestigio al título. Ahora Apollo Crews ha empezado una nueva etapa, no sé qué tal le irá. Creo que esta lucha contra Andrade, al final, el resultado más predecible
es que Ángel Garza intervenga y le acabe costando un poco la lucha a Andrade para dársela a Apolo y que finalmente se produzca esa ruptura total en este trío, bueno, trío ya no, dúo, ¿no? Que después de la salida de Austin Theory, y ahora pues veremos a ver qué acaba pasando, pero vamos, yo creo que es más que evidente que al final se van a acabar disgregando, por lo menos en mi punto de vista, salvo que a lo mejor quieran reforzar esta pareja, que a lo mejor se pueda producir la intervención de Garza precisamente para ayudar a Andrade, cosa que es muy pero que muy difícil, aunque sea inesperada, pero vamos, yo creo que Garza va a tener algún tipo de rol en esta lucha y veremos a ver para cuál de los dos lados lo decanta, pero yo creo que seguramente sea para que Apolo retenga. Sí, yo de hecho, no sé si tú piensas como yo, pero a mí me habría encantado ver a Ángel Garza como ganador de la Triple Threat y que de alguna forma hubiese significado como el paso del testigo de Andrade a Angel como líder de la facción. Al Sí, final, hubiera estado bien. yo creo que Andrade tiene un problema con el idioma bastante importante y como no parece que esté por la labor de solventarlo, aunque sí que es verdad que últimamente parece que ha mejorado un poco, no sé, yo creo que Garza ahora mismo es el gran latino dentro del roster y a mí me encantaría verle como campeón de Estados Unidos. Al final Apolo pues es un currante, ha ganado el título en base a todo ese esfuerzo que ha tenido todos estos años que ha estado en la compañía, siendo poco menos que que no te diría ni secundario, más todavía, es que prácticamente no se utilizaba para nada. Entonces no me parece un luchador como para ser campeón y sinceramente si le quitaran el título rápido a mí tampoco me ofendería demasiado. Sí, a ver, yo creo que al final va a acabar bien el campeonato y quizá a lo mejor contra Garza, por ejemplo, sería interesante, ¿no? Ver ese cambio de testigo. Si tuviéramos que buquear alguna lucha para el kickoff, que de momento no tenemos ninguna buqueada, por lo menos en el momento que estamos grabando este podcast, yo creo que, por ejemplo, un Garza contra Kevin Owens sería interesante, después de lo visto en el último Raw, a lo mejor podría darse ahí esa lucha y que Garza ganara a Kevin Owens y llegara un poco con ese impulso ya contra Andrade, digo, contra Apolo en el futuro, interviniendo en contra Andrade, ganándole un poco a Andrade y luego un poco haciendo crecer a Garza podría ser un buen momento, ¿no? Yo creo que la apuesta por Garza es cada vez más real y yo creo que antes o después pues veremos tener más relevancia Ángel Garza y supongo que lejos de Andrade porque también es un luchador que hemos visto que domina bastante el inglés y que tampoco es muy necesario para él Zelina Vega, ¿no? Claro, de hecho yo te pregunto, ¿crees que Andrade, si no gana este combate, que es lo previsible, va a vagar mucho por el roster o crees que van a recuperar los planes iniciales que tenían con él de hacerle ver un luchador, un buen heel? Porque realmente, si recuerdas al inicio, Andrade para mí tenía todo el sentido como heel, dio combates muy muy buenos y Zelina cuando estaba centrada en él, creo que ha sido el mejor momento de Andrade. Una vez que ya empezaron los aditivos, empezó Garza, apareció Theory, pues creo que ahí Andrade se diluyó por eso que hablamos. No tiene, aunque sí que tiene carisma, para mí particularmente creo que es un luchador con carisma, pues no tiene micro y eso es un problema que a la larga te mata en un show como Raw que dura 3 horas y que rellenas con muchísimas palabras al final. Sí, estoy de acuerdo en todo lo que comentas. Y bueno, es cierto que Andrade lo hemos visto brillar dentro de NXT como campeón mundial. Obviamente tampoco tuvo un reinado en el que se estilara mucho sus promos, más bien pues Zelina Vega ha hecho todo ese trabajo a la espalda. Pero sí, yo creo que al final el caso de Garza no le hace falta formar parte de esta alianza. Andrade también yo creo que puede ir por otro lado, pero la tendencia o el peligro de que vague por el roster está ahí. Al final, pues cuando dejas un campeonato midcard si no consigues pues un poco crecer en cuanto a estatus, si no te consigues posicionar por lo menos en la órbita del título mundial, no te hablo de que seas retador, pero que si pues no te veas demasiado poco creíble para llegar a tener esa oportunidad, pues seguramente acabe perjudicándole a Andrade, así que habrá que ver cómo evoluciona. Creo que un buen feudo le podría venir bien, no sé contra quién puede ser luchador indicado, pero sobre todo contra algún face que se vea fuerte, que tenga cierto estatus, no sé si a lo mejor Kevin Owens, por ejemplo, ¿no? Si a lo mejor Garza supera a Kevin en el kickoff con algún tipo de resultado que no sea del todo limpio, ¿no? Algún tipo de resultado sucio y luego posteriormente a lo mejor interviene en esta lucha por el campeonato de Estados Unidos y ya se centra él en ello, pues a lo mejor Andrade y Kevin pueden llegar a tener alguna rivalidad o algo así, puede verse interesante porque al final una victoria de Andrade contra Kevin Owens o un buen feudo entre ambos podría darle un poco ese posicionamiento a Andrade que quizás se le ha echado un poco en falta en el main roster, ¿no? Que salvo ese feudo, esos encuentros que tuvo contra Rey Mysterio, tampoco recuerdo una rivalidad que sea excesivamente brillante por parte de Andrade dentro de WWE, dentro del main roster. Ujú. Y vamos con el gran plato fuerte, yo creo, de la noche, que es ese The Greatest Wrestling Match Ever que hemos hablado antes, ese Edge Randy Orton. Necesito saber, yo sé que, como tú has comentado, pues el Edge Randy Orton al final pues mueve a mucha gente, interesa verlo, pero ¿no te parece que en esta ocasión se ha perdido el factor novedoso de ver a Edge de nuevo en acción
Y además, pues no sé, es que considero como que ha bajado un peldaño la rivalidad en cuanto a interés, sobre todo porque hubo una construcción muy grande en WrestleMania. De hecho, creo que pusieron toda la carne en el asador ahí. Y cuando surgió la oportunidad de hacer esto una trilogía, esta es mi opinión, creo que va a ser una trilogía que acabará en SummerSlam, eh, parece que han llegado desfondados ya a Backlash y realmente no tienen nada más que contar. Sí, la sensación es que ya quemaron un poco todo. El punto más álgido llega cuando la lucha es la que es en WrestleMania, una lucha con una rivalidad tan sumamente personal, con esas promos en las que Randy Orton no llamaba a Edge, le llamaba Adam, ¿no? Que es su nombre real, ¿no? Adam Copeland. Entonces decía que era un viciado, estaba enganchado a Edge, era un junkie de Edge, ¿no? De ser este personaje, de ser este luchador, que al final pues fue llevada a generar esta rivalidad. Y luego la lucha como tal, pues que fue el punto más álgido, el detonante de toda esta rivalidad, fue una lucha que vimos con ese estilo cinematográfico, que vimos que se dieron con todo, y al final pues como que ya te da la sensación de que esa película ya la hemos acabado de ver. Esto es una segunda parte sobre un ring, pero a lo mejor esta parte, por así decirlo, debería haber sido la antesala de lo que vimos en WrestleMania, ¿no? Me explico, al final yo creo que una lucha en un ring, pues para abrir boca está bien, pero a la hora de acabar con una rivalidad, pues siempre se busca algún tipo de estipulación o llevar un poco todo a un punto más personal. En este caso, Ujú. lo que comentas, ha bajado un poquito la intensidad en todos los sentidos y en cuanto a también estipulación ha bajado, ¿no? Obviamente, por mucho que lo intenten vender como la mejor lucha de todos los tiempos y demás, obviamente sabemos que pase lo que pase en ese combate, no todo el mundo va a considerarla la mejor de todas y aunque sea buenísima, hay gente que te digo yo que seguramente no la considera la mejor de todas. Porque es imposible, ¿no? Que una lucha diga a todo el mundo, esta es la mejor. Es decir, tú cuando piensas en una lucha que es la mejor de todas, pues a lo mejor dices, no, la mejor valorada por Meltzer fue la de Omega contra Okada, ¿no? Entonces, pues no sé si es esta o es la otra, entonces va a ser un poco más, más Claro, complicado, claro. pero bueno, De hecho al es que, final de hecho es que sí. hablamos de que la propia publicidad va a jugar en contra del combate porque la gente, que bueno, tú sabes que hay mucha gente que pues, ya está un poco viciada contra WWE, nunca mejor dicho, hablando de lo de viciado de Adam Copeland con Edge, siento como que da igual lo que hagan, como tú dices, pero ya no es solo eso. Es que si lo vendes de una forma tan presuntuosa como esta, el 99% de posibilidades es que ya vayan con una predisposición muy negativa. Y Sí, creo, y vayan como creo, diciendo, a ver qué es esto, a ver si es tan buena como dicen. claro, Ya, y pase lo que pase, no le va a gustar seguramente a mucha gente. y claro, y al final yo creo que este es inteligente y se ha enmarcado de ese sobrenombre. De hecho, creo que Randy Orton pues tampoco está muy de acuerdo con que la llamen así, pero al final, pues bueno, son cosas de marketing dentro de la propia empresa y habrá que ver qué pasa. A mí personalmente creo Dime, que lo dime. más favorable para esta empresa, para esta empresa, para esta lucha, después de ponerle este sobrenombre, esta etiqueta, sería que no fuera una lucha limpia, que hubiera algún tipo de intervención y que la empañe y que digamos, no sabemos si ha sido la mejor lucha de todas porque intervino no sé quién y se la cargó. No sé si a lo mejor Seth Rollins, que quizás sea un poco el top heel de Raw en estos momentos, puede ser un nombre propio interesante, o no sé quién puede ser la persona en concreto que vaya por Edge, pero yo creo que esta lucha, si es interrumpida, pues seguramente nos quitemos todo este tipo de clichés de si eso no es la mejor de la historia, porque tengamos la excusa de que es que no la vimos acabar porque pasó lo que pasó. Claro, además al final pues sería divertido porque en el próximo Raw pudo ser la mejor lucha de la historia, pero no pasó porque y al final Claro, pues porque bueno, este Hill, Seth Rollins, por ejemplo, te digo Seth Rollins porque es el que más me cuadraría, que no sé tampoco, porque tiene rivalidad con Rey Mysterio, que en teoría va a continuar post-Backlash, pero bueno, que lo he dicho, que eso, que no sé qué Hill apareció y se cargó esta lucha, entonces no pudimos ver la mejor lucha de la historia por culpa de este tipo. claro, pero si eso sucediera, tú verías la posibilidad de una trilogía. Bueno, de hecho, ¿crees que puede haber una trilogía que acabe en SummerSlam? Pues yo espero que no. Yo creo que a lo mejor la trilogía vamos, en la tercera lucha de Edge después de su regreso, más allá del Royal Rumble, pues sería otra lucha contra un nuevo retador. No tendría mucho sentido contra otro nuevo rival. No tendría sentido otra lucha contra Randy Orton porque sería lo mismo otra vez. ¿Y qué estipulación le vas a poner a esta lucha? Un Hell in a Cell, es que al final ya es como si hemos visto ya esta lucha que tuvieron en WrestleMania que fue tan personal, que se pegaron con todo. Pase lo que pase, no vas a ver a poco ya comparado con eso. Entonces, pues bueno, ya tendrán su lucha en el ring y luego pues espero que en SummerSlam se busque un nuevo rival y que además también se busque potenciar a ese nuevo rival. Si al final el regreso de Edge no nos gustaba por verle otra vez en el ring contra luchadores que ya le hemos visto, sino nos gustaba realmente por verle contra nuevas caras que no le habíamos Exactamente. visto antes. Estoy absolutamente de acuerdo con eso. Yo, de hecho, te quiero preguntar, ¿ves a Edge como un posible retador al campeonato de WWE o al Universal? ¿En algún momento
de su estancia en WWE. Es que yo creo que va a tener que, por lo que estamos viendo, sus apariciones van a ser un poco como las de Brock Lesnar, ¿no? Va a luchar en grandes eventos y demás. Y yo creo que también Edge es un tipo que respeta mucho la industria y que, al igual que en el documental del Undertaker, reconoció Edge que, creo que fue el documental del Undertaker, o si no, una entrevista que no quiso acabar él con la racha Sí. del Undertaker. También lo reconoció Randy Orton, que también se lo ofrecieron y no quiso. Creo que Edge tampoco va a querer a lo mejor ser retador o ostentar un campeonato mundial sin tener ese contrato que le haga estar en todos los shows, porque se haría ver raro y porque Edge es un tío que siempre ha sido se ha implicado mucho con la causa y no sé, a ver, sería interesante ver a lo mejor un campeón heel enfrentarse a Edge. Creo que eso sí se podría producir, como en su día, como por ejemplo Seth Rollins se enfrentó a Sting, ¿no? En Night of Champions, ¿no? Que al final vimos como era una leyenda, que era un luchador que no tuvo ni que ganarse la oportunidad, que de por sí con su aparición pues se merecía ese retador y le dio ese aura a ese combate de, joder, una leyenda contra un campeón actual, pero aún así, pues no sé, creo que contra Drew McIntyre no y contra Braun Strowman tampoco, y es que tampoco sé quién le puede quitar estos campeonatos a Drew y a Braun, y a Braun si acaso lo podría quitar The Fiend, supongo, pero es que no sé hasta qué punto Edge contra The Fiend podría ser positivo, porque ya hemos visto a The Fiend contra leyendas, contra Goldberg, y no salió buena combinación de ahí, entonces yo ahora mismo a Edge le pondría con este tipo de rivalidades. Creo que Edge no necesita un campeonato mundial de por medio y que si tiene alguna lucha titular sería para relanzar a un campeón, para darle un poquito más de estatus, pero quizás sea más para un campeón heel, salvo que Edge cambie su actitud a heel, que de momento está viéndose más bien como un face. Sí, yo tengo que reconocer que Edge, bueno, siempre lo digo, es mi luchador favorito de siempre. Me encantaría verle ganar un campeonato una última vez, pero yo también voy un poco por ahí cuando pienso que no lo va a hacer básicamente porque creo que no quiere tener obligaciones tan seguidas como tú comentas y que por su criterio y por su forma de ver la lucha libre, estoy convencido de que acabaría, digamos que exponiéndose de más y su cuerpo al final no está para eso. También te digo que sí que me encanta, o sea, me encantaría, no sé, imagínate ver a Edge siendo una noche de Ultimate Opportunity de nuevo y convirtiéndose en campeón de alguna forma extraña. Que le quita a Otis el maletín, ¿no? Por Exactamente, ejemplo. algo así, algo así. Y aunque le dure el título muy poco tiempo, pero algo de ese estilo que yo creo que a él sí le podría gustar. Además, siento que el final de su carrera va a ser como Hill. Sí, debería. Y me encantaría verlo así. Imagínate robarle el campeonato el maletín a Otis porque se le va la cabeza y convertirse en campeón esa misma noche contra Braun Strowman o contra, no sé, contra quien sea. Sí, o incluso en esta lucha a lo mejor podría dar pie a que se convierta Edge de nuevo en heel, ¿no? Quizás es cierto que Randy Orton llega como heel, pero utilizando algún tipo de treta, Edge volviéndose a convertir en el último oportunista, pues ya cambiando un poco y esperando de nuevo a ese Edge de los viejos tiempos, ¿no? Que es cierto que, a ver, que cuando un luchador vuelve de esta manera, vuelve tan over, pues lo suyo es que vuelva como face, creo que es necesario. Recuerdo el regreso de Seth Rollins después de aquella lesión que volvió como heel y que todo el mundo lo reclamaba como face porque todo el mundo echaba de menos a ese Rollins, al final le tuvieron que hacer face casi obligado por el público, pues en este caso Edge yo creo que ha llegado como face y que la gente ya empieza a echar de menos al último oportunista. Si Edge se convirtió en una leyenda fue como heel y esa es la realidad, como face nunca brilló tanto como en su etapa heel con sus rivalidades y demás, así que a lo mejor este Great Wrestling Match Ever, que está todo el mundo poniendo el foco sobre ello, quizás es una buena lucha, un buen momento para recordar este Backlash 2020 como el evento en el que el Edge heel regresó después de este retiro, ¿no? Me encantaría, la verdad que nada más que pensarlo, ya te lo digo, se me ponen los pelos de punta porque Edge es pues, el héroe de mi infancia prácticamente y sería precioso ver eso. Ante la falta de relevancia de esta cartelera, pues mira, será una bonita conclusión de decir, el Edge Hill ha vuelto, ¿no? Será un poco el resumen de este evento, visto que el resto de cartelera tampoco nos acaba de convencer ni esperamos grandes cosas de ella. Pues sí. Y ahora te voy a preguntar por un combate que a mí me parece un absoluto despropósito. El Handicap Match por el Campeonato Universal de WWE. Braun Strowman contra The Miz y Morrison. ¿Crees que hay alguna posibilidad real de que Miz y Morrison ganen? Y te lo pregunto porque tienes que recordar que el Intercontinental Championship lo perdió en un Handicap Match, aunque era un 3 contra 1. Sí, a ver, sinceramente, yo creo que The Miz y Morrison, si les han puesto ahí,
creo que es el momento indicado para que acaben rompiendo su alianza. Creo que Miz y Morrison como pareja ya tuvieron su momento en el pasado. Creo que con el regreso de Morrison está bien pues volver a verle habitualmente en la programación de la WWE, y qué mejor manera de hacerlo junto a The Miz, dar un poquito ese factor nostalgia a esta alianza, ¿no? Cuando hacían The Dear City, y bueno, ahora lo hacen también, pero creo que a lo mejor es el momento indicado para que acaben rompiéndose como pareja. Y de hecho ya el tema del hacker veremos a ver cómo se resuelve, si es que se acaba resolviendo, porque en estas últimas semanas se deja un poquito aparcado. Pero yo creo que a lo mejor es el momento ya de acabar un poco de estirar el chicle del hacker, y a lo mejor pues que en este combate en concreto se produzca esa ruptura entre Miz y Morrison, con un Braun Strowman pues que acabe siendo campeón, y que al final pues se gane un poquito, que Miz traicione a Morrison o Morrison a The Miz. Sería quizá mejor que Morrison a The Miz para darle un poquito más de impulso a Morrison, porque es básicamente la novedad, ¿no? Y acaba de regresar a la empresa hace relativamente poco, por lo menos es lo que más esperamos. Pero sí, yo creo que Braun Strowman, quizá este combate lo que sí veamos a lo mejor es una aparición de The Fiend, ¿no? Al acabar la lucha, que sea lo más probable, pero no creo que tenga mucho problema en retener, ya sea porque Miz y Morrison se acaban separando, o ya sea pues porque Braun Strowman gana limpiamente y luego posteriormente pues a lo mejor aparece esta The Fiend, o Miz y Morrison se separan posteriormente. Pero vamos, no creo que haya mucho problema con este reinado de Braun, y yo creo que me da la sensación de que lo va a acabar perdiendo el título si es que lo pierde pronto contra The Fiend, el luchador que le está llamado a quitar el campeonato, este Fiend, un poco en plan redención, ¿no? Hemos visto como están haciendo una gran construcción con The Fiend, con sus rivalidades a la hora un poquito de esa redención, como vimos con John Cena. Me gustaría verle con Undertaker, que lo pensé el otro día. Digo, ahora que Undertaker puede tener este tipo de luchas cinematográficas, pues no sería malo que Braun Strowman recuerde, al igual que pasó con John Cena en WrestleMania, esa rivalidad con Undertaker, aunque supongo que a lo mejor no se lo guardan para un WrestleMania, pero lo dicho, no sé, quizá Braun contra Miz y Morrison no sean los rivales adecuados, pienso yo. Son rivales de transición pura y dura, pero a lo mejor aprovechan para separarlos. Claro, yo es que voy a hacer varios apuntes al respecto de eso. Es que primero de todo yo lo pensé porque, uno, Braun Strowman es un luchador que está absolutamente denostado en el SmackDown. Creo que es uno de los luchadores menos importantes si es el campeón, y eso me parece bastante llamativo. Por otro lado, pienso que Miz y Morrison como campeones universales encajan mucho con la idea de entretenimiento que tiene WWE, porque al final es un título para los dos personalidades muy heels en realidad, porque The Miz ya sabemos cómo es un envidioso, es demás. Entonces al final creo que encajaría muy bien en el hecho de que sean ellos campeones. Pero evidentemente creo que eso no va a ocurrir, pero te lo preguntaba porque quería saber tu opinión al respecto. Pero... Sí, a ver, Braun Strowman, refiriéndonos un poco a él como campeón, al final su hándicap, su problema ha sido que le han dado el campeonato un poco sin construcción, ¿no? Al final venía de perder una lucha por el campeonato intercontinental, venía de estar desaparecido en televisión, y de repente aparece en WrestleMania sin demasiadas explicaciones, porque al final en ningún momento dijeron por qué. En la versión oficial no dijeron por qué Roman Reigns no aparece en WrestleMania. Obviamente ya todos sabemos lo que pasó, que no quiso competir. De hecho, nadie dijo que Roman Reigns no iba a aparecer, simplemente de un día para otro se anunciaba a Drew McIntyre, Braun Strowman contra Goldberg. Claro, la versión oficial no fue ninguna. Es decir, la versión oficial fue como ayer era Roman, hoy es Braun. Entonces, con Braun no se hizo ningún tipo de trabajo para pues hacer crecer esta rivalidad. Entonces, pues claro, de repente la del campeón, cuando el último que vimos de él en televisión fue perder el título intercontinental contra Sami Zayn, y te da que pensar. Creo que el reinado no está siendo malo. A mí, por lo menos, lo que estoy viendo de Braun no me está disgustando. Es cierto que, por ejemplo, contra Bray Wyatt, en esa lucha que tuvieron en Money in the Bank, como que me gustó este tema de los juegos mentales. También lo hemos visto protagonizar los segmentos del pasado viernes en SmackDown, muy propios de DX, hay que decirlo, de DX, ¿no? Al final, con este tipo de bromas, con la pintura verde. Me acuerdo con los McMahon, este feudo que tuvieron de cara a Unforgiven 2006, cuando estaban los Spirit Squad también por ahí metidos. Y no sé, pero bueno, aún así por lo menos fue diferente a lo que hemos visto habitualmente. Pero claro, como campeón, en cuanto a estatus y demás, Braun Strowman no se la ha construido, no se la ha trabajado en él. Hemos hablado antes de NXT como con Adam Cole, con Kate Lee, con tal, se ha hecho un gran trabajo con ellos, con Io Shirai, para llegar a darles el oro como punto culminante de su trayectoria. En cambio, con Braun Strowman fue como un punto en el que ahora está empezando a crecer como campeón cuando ya tiene el título suyo. Entonces es un poco extraño este tipo de construcción que se ha hecho con Braun Strowman, y a mí personalmente no me apasiona, y yo pensaba que iba a ser un rival de transición para Bray Wyatt. Luego ya sabemos que ha sido padre, y bueno, no sé, Miz y Morrison como campeón del Heel estaría interesante. Me acuerdo de Layla y Michelle McCool cuando fueron campeones del título de Divas, también como Heel, que estuvo bastante interesante, pero no sé hasta qué punto lo veo, ¿no? Sería un poco también el título universal, su credibilidad está un poco tocada, y que Braun Strowman lo pierda tan pronto tampoco sé si sería positivo. Sí, al final sería un poco convertir el título en el hazme reír, pero en un hazme reír que entretiene a la gente. Pero
no sé, yo no termino. Yo es que realmente, como no veo a Strowman como campeón, realmente te soy sincero y te digo que creo que The Miz y Morrison lo podrían hacer mucho mejor en un aspecto de entretenimiento. Evidentemente, sería para que viniese The Finn y dijera esto es mío y ganara el combate en 2 segundos. Sí, además que en habilidad luchística, en el caso de Braun Strowman, tampoco es curioso porque creo que ha empeorado respecto al nivel que le vimos cuando comenzó su etapa en Raw, ya como luchador individual. Sin Recuerdo ninguna unas duda. luchas, creo que fue contra el Big Show, una lucha que fue tremenda, que dije, madre mía, vaya lucha ha dado Braun Strowman contra el Big Show, que no te esperabas esto, pero como que era baja un poquito, no sé si es un poco más conformismo o que también, entre comillas, la empresa le ha puesto como ciertos parámetros a seguir, pero ya ese Braun Strowman que arriesgaba más en las luchas, ya no lo vemos. Ya. Y por eso ahora, hablando de un campeón que a lo mejor no está en el mejor momento, vamos a hablar de uno que creo que está en el mejor momento de su carrera, que lo está demostrando, se siente cómodo. Drew McIntyre contra Bobby Lashley con el campeonato mundial en juego. No sé cómo lo ves, hemos hablado al principio que, bueno, hay ciertos rumores que indican que Bobby Lashley podría llevarse la victoria. Yo estoy absolutamente en contra de eso, no sé tú. Obviamente, es que sería tirar a la basura 6 meses de trabajo con Drew McIntyre, y es que no se puede decir de otra manera. Es decir, al final tú a Drew McIntyre la has creado como superestrella, como main eventer, como campeón durante 6 meses, derrotando a Brock Lesnar, haciendo ganar un Royal Rumble por encima también de un Brock Lesnar que estaba siendo imparable, imponente en este main roster, y después de todo este trabajo que has hecho con un Drew McIntyre que en cada show pues se lo ha visto como una fuerza invencible, tirarlo todo por la borda de una forma tan temprana y con un luchador que se ha trabajado bien a Bobby Lashley después de esa derrota contra Aleister Black en WrestleMania, pero tampoco se ha hecho un gran trabajo. Es decir, se ha dado más credibilidad, también se le ha impulsado un poquito con MVP y tal, pero tampoco es que digas Bobby Lashley llega siendo un luchador que es que se merecía la oportunidad de titular sí o sí. Bobby Lashley hace 3 meses estaba en un feudo con Rusev que estaba siendo infame y que al final acabó con un final abrupto muy extraño, ¿no? Que de hecho yo creo que se ha encontrado un Bueno, poco a Lana ahí de casualidad relacionada con Bobby Lashley y ha dicho, bueno, vamos a meterla aquí un poco en el tema. No sé qué pasará en esta lucha. Yo creo que Lana va a jugar un papel relevante. No sé si para bien o para mal de Bobby Lashley. Es decir, para bien podría ser pues que a lo mejor provoque que Drew McIntyre acabe perdiendo el campeonato para demostrándole a Bobby Lashley que puede también llevarle hacia el oro, o también pues puede ser negativo y ya producirse la separación, la ruptura total entre Lashley y Lana al costarle la lucha Lana a Bobby Lashley, ¿no? Pero bueno, no sé, Lana puede dar juego. En un buqueo que me hice ayer ficticio, Lana podría propiciar a lo mejor ese combate de Bobby Lashley contra Brock Lesnar, ¿no? Que le costara la lucha a Bobby Lashley, que Bobby Lashley ganara a dos rivales de transición, te hablo yo que sé, un Humberto Carrillo, un Aleister Black, para un poco redimirse de lo de WrestleMania, una cosa así, y sí. luego que llegue Lana y diga, oye, pues tengo aquí a un rival al que no le gana, así que sea Brock Lesnar y que sorprenda un poco, no sé, como que también le provoque eso, pero vamos, pase lo que pase, por favor, que Drew McIntyre no pierda ese campeonato. Sí, no, yo al final siento que Bobby Lashley ha sido un luchador que hace 3 meses no era nadie, lo han construido, nos lo han metido en realidad con calzador, con segmentos rarísimos. No sé si te acuerdas de ese en el que se tira todo un programa de Raw levantando ruedas sin ningún tipo de sentido, para que menos mal que al final llegó MVP y de alguna manera ha encauzado a Bobby Lashley, porque realmente con Lana no tenía ningún plan para él y yo no sé si ha sido cosa de MVP el hecho de decir, yo cojo a este chico, dejármelo a mí, que lo voy a ayudar. Pero es cierto que desde que ha llegado MVP ha cambiado mucho la figura de Bobby Lashley. De hecho, a mí era un personaje que me daba bastante pereza y ahora llega un punto que digo, bueno, sí, pero realmente él me sigue dando pereza, pero MVP no. Entonces es divertido ver a MVP, creo que es un tío que tiene un micro excelente, que lo está haciendo muy bien. De hecho, pues bueno, WWE ha confiado en él, incluso le ha dado un contrato como luchador y manager a tiempo completo, así que al final siento que está ahí por MVP. Me alegro mucho por MVP, no tanto por Lashley, espero que pierda con todo mi corazón y que Drew encuentre un rival, por lo menos para un feudo largo de 2, 3 combates, que yo creo que es lo que le hace falta ahora mismo, porque de momento pues ha sido un poco todo transitorio, ha sido todo deprisa y corriendo, y aunque él ha demostrado que es un campeón muy digno, con promos muy chulas, sobre todo, no sé si, bueno, incluso la del último Raw cuando entra y estaba MVP presentando a Bobby Lashley, entra él y dice que gracias por la presentación, tal. Creo que ha mejorado muchísimo con el micro y que se merece un rival que le permita exprimir todo ese potencial. Sí, además que yo, sinceramente, mi punto de vista es que a lo mejor la oportunidad para ser Rollins fue un poco prematura y creo que
quizás se hizo para hacer ese cambio y ser más relevante si cabe, ese cambio de personaje, de ese rol, hacerlo un poquito más imponente, pero claro, que es que al final el gran retador que podría tener ahora Drew McIntyre sería Seth Rollins, donde claro, a lo mejor si haces esa rivalidad larga contra Seth Rollins y finalmente Drew McIntyre acaba reteniendo y no perdiendo ese campeonato, también te cargas un poco ese momentum de Seth Rollins, ¿no? Con el nuevo personaje, pero sí, la verdad que es que le hace falta mucho eso a Drew McIntyre. No sé quién puede ser ese retador, no sé si a lo mejor Randy Orton cuando acabe con el tema Edge, si es que acaba, pues a lo mejor puede ser interesante, por lo menos alguna lucha que pueden dar mucho juego los dos, o quién puede ser, pero sí, y luego con el tema de Bobby Lashley, pues a ver, creo que MVP le ha hecho un trabajo soberbio. No sé si te acuerdas de MVP Manager, que también cogió a Saint Thorn después de WrestleMania y demás, pero bueno, que de repente ha desaparecido ya esa alianza, por lo menos ya no vemos esta pareja de luchadores en televisión, y ahora pues hemos visto a ese Bobby Lashley que por lo menos le ha dado un poquito más de sentido, de MVP, que le da un poquito más de sentido a la carrera de Bobby Lashley, aunque yo creo que no es suficiente como para quitarle el campeonato a Drew McIntyre. Aún así, lo que te digo, creo que Lana puede jugar un papel relevante y creo que debería pues acabar ganando Drew McIntyre por lo menos en Backlash, pero claro, con esa perspectiva de que esto está sirviendo para enfrentar a Bobby Lashley contra Brock Lesnar, pues no sé si a lo mejor Vince McMahon decide pues acabar un poco con el momento de Drew McIntyre, el cual ya lo ha tenido y piensa que ya ha sido suficiente, que a lo mejor es la hora de darle ese campeonato a Bobby Lashley, que le da igual lo que piensen, pero que al final lo que le interesa es que esa lucha Bobby Lashley contra Brock Lesnar venda, se vea imponente, sea un luchador que en Bellator lo ha hecho bien contra otro luchador que en UFC fue campeón incluso, y a lo mejor lo que busca Vince McMahon, aunque eso le cueste, pues acabar con el momento de Bobby Lashley. Yo es que partiendo de la base de que no me llama en absoluto un combate entre Bobby Lashley y Brock Lesnar. De hecho, a mí Brock Lesnar me parece un luchador increíble, pero ya sabemos que sus buqueos son para 5 minutitos. Entonces, si me vas a ofrecer una lucha de 5 minutos y vas a destrozar el momentum, como tú dices, de un luchador que se lo lleva ganando durante 1 año y pico y que llevas construyendo específicamente para ganar el campeonato mundial 6 meses, pues me parece, vamos, un despropósito. Y creo que nadie estaría conforme si esto sucede. Así que esperemos que no ocurra. Además que yo creo que el reinado de Drew McIntyre está teniendo ese punto de entretenimiento, de novedad, no sé, como que es una cosa que estamos deseando y que yo personalmente estoy disfrutando. Al igual que te digo que los reinados, por ejemplo, de Kofi Kingston o de Seth Rollins se me hicieron algo pesados. Yo creo que se estancaron bastante, que no dieron tanto juego, que ese papel babyface no lo supieron trabajar, desarrollar, y que sobre todo los buqueos de sus combates tampoco, sobre todo en el caso de Kofi, no fueron lo mejor del mundo. Creo que en el caso de Drew McIntyre está siendo todo lo contrario. A mí personalmente sí me está gustando. Obviamente pues tendrán que seguir trabajando con él y que tampoco todos sus combates se vean igual, que acabe ganando después de pasarlo mal a base de Claymores. Pero bueno, yo creo que de momento el reinado es pronto para acabar con él y que después de 6 meses de trabajo con Drew no lo puedes tirar a la basura. Exactamente. Y bueno, para terminar vamos a hablar del campeonato femenino de Raw, Asuka contra Nia Jax. No sé, yo creo que ahora ya pues ha perdido un poco el interés. Yo realmente tenía cierto miedo de que Nia pudiera llevarse el campeonato, pero ya visto lo que ha pasado con Charlotte, me puedo imaginar que la idea es alargar el feudo Asuka-Charlotte, así que eso me deja un poquito más tranquilo, aunque me inquieta un poco por lo que pueda pasar en el futuro. ¿Cómo has visto esta transición de Becky a Asuka en Raw? Bueno, es una cosa que yo creo que pensamos muchos, que a lo mejor el maletín no era la excusa, por así decirlo, para declarar la próxima campeona, que puedan buscar algún tipo de torneo, por lo menos haberse producido un canjeo del Money in the Bank como tal, que no se produjo, ¿no? Una lucha para canjear ese maletín. Creo que, por supuesto, el adiós de Becky Lynch, esa despedida fue muy emotiva. Es una cosa que hay que reconocer, que joder, Sí. Después de todo el tiempo que vimos a Becky como campeona, que se fuera de esa manera, de forma tan sorpresiva, a mí personalmente me impresionó una barbaridad y creo que fue uno de los momentos de este año 2020 sin ninguna duda. Y en WWE creo que no hemos visto nada parecido nunca, por lo menos que yo recuerde, así que bueno, fue único. Y luego sí, con el tema Asuka, eso, que quizá la decisión de darle el maletín a Asuka fue antes de saber lo de Becky, o de tomar la decisión de que Becky ya pues dejara los shows de Raw, que dejara el campeonato como vacante, y bueno, se lo dieron un poco de aquella manera. Creo que ese maletín puede haber venido bien a otra gente en el roster, ¿no? Que para hacerla crecer, véase Bianca Belair, por ejemplo, que acababa de llegar, aunque quizá era pronto, Liv Morgan hubiera sido interesante, Lacey Evans tampoco le hubiera venido mal, ahora que ha perdido un poco su credibilidad como retadora después de haber tenido oportunidades titulares y no haber conseguido ganar ningún campeonato. Pero bueno, se lo dieron a Asuka, se produjo esa transición. Creo que Asuka como campeona, pues por supuesto que es una luchadora con una trayectoria tremenda, que parecía que cuando estaba con las Kabuki Warriors
al menos al principio, parecía que ya no existía esa trayectoria, parecía que se había olvidado un poco todo lo que había conseguido Asuka, no solamente en el main roster, sino también en NXT, con ese invicto y demás, y como que de repente ya de cara a Royal Rumble y tal, como que nos volvimos a acordar un poco de que Asuka es una fuerza dominante y una de las luchadoras pues que quizá más ha conseguido en el main roster femenino de WWE, por lo menos de forma reciente, la mejor más allá de las 4 jinetes, ¿no? Entonces, pues bueno, esta lucha contra Nia Jax yo creo que invita a pensar en cómo va a evolucionar esta rivalidad. Supongo que Charlotte va a intentar meter un poco la cuchara dentro de este combate y que al final pues dará lugar a una triple amenaza que veremos a ver si es en el próximo pay-per-view, si es en algún show semanal o si incluso no es una triple amenaza, sino que Charlotte y Asuka se enfrentan en el futuro. Pero vamos, yo creo que Charlotte antes, después, durante va a aparecer en este combate y veremos a ver cómo acaba la cosa. Incluso tampoco te descartaría que a lo mejor Charlotte tuviera algún tipo de segmento antes con Asuka y que al final se convierta en triple amenaza la lucha antes incluso de lo que esperamos. Yo lo pensaba cuando he visto el Raw del lunes, la verdad que lo he pensado, digo, no me extrañaría en absoluto que llegase Charlotte y que por prácticamente decreto se convirtiese en una triple amenaza. Sí, o incluso que lleguen backstage, te hablo backstage y que digan noticia, tal, triple amenaza, estamos viendo, sin ningún tipo de justificación. Bueno, no es la primera vez que lo hacen, así que me espero cualquier cosa. Bueno, de hecho tendría bastante más justificación que otra vez dejar de este tipo de cosas, que por lo menos ha habido cierta tensión entre Asuka y Charlotte. Sí, la verdad que sí. A ver, yo creo que a lo mejor lo único que podría ocurrir es que la propia Asuka, que creo que siempre se muestra muy valiente, muy, muy luchadora, fuera ella la que dijese, quiero que se enfrente a mí, quiero que esté aquí. Pero también es verdad que como Nia técnicamente se ha ganado la oportunidad, pues no sé si van a hacer eso por el hecho de que quizá pues bueno, no tendría mucho sentido tener a una retadora legítima contra una retadora. Pero bueno, es Charlotte al final. Sí. Acuérdate, yo me acuerdo de un WrestleMania 35 lo que pasó, que bueno, Charlotte sin duda, justamente fue eso, es decir, una retadora no legítima, sino que había ganado un Royal Rumble contra una supercampeona y de repente Charlotte metió ahí la cuchara, pues bueno, consiguió el campeonato de la noche a la mañana y se metió ahí de cabeza en esa lucha. Yo te quería preguntar un poco por Nia y por toda la polémica que le ha rodeado durante este último mes y medio alrededor de sus problemas en el ring. Porque al final yo entiendo que es una luchadora que es una powerhouse, que es algo que no se suele ver mucho en WWE y que es interesante. Pero tú ves a luchadoras como Raquel González, que pues tiene ese mismo estilo, a mí por lo menos me transmite una calidad en ring y una seguridad que no es ni comparable a Nia Jax. Entonces, ¿achacas el hecho de que Nia Jax esté ahí a su nombre o qué crees que le ve WWE a Nia Jax para tenerla en la órbita titular siempre que falta alguien para luchar? Sí, supongo que habrá sido esta frescura, un poco de su regreso también, ¿no? Como acaba de regresar después de haber estado tanto tiempo fuera, pues a lo mejor es un poco el motivo, ¿no? Darle esa oportunidad ahora. A Nia Jax siempre se ve como una fuerza imponente y es una cosa que hay que tener en cuenta. Y por eso le ha dado esta oportunidad. Aún así, yo creo que WWE no le va a dar el campeonato a Nia Jax. No creo que tenga ningún sentido. Y no sé, yo sinceramente, si tuviera que apostar por algo, apostaría porque Asuka retiene o porque Asuka consigue, si finalmente es una triple amenaza, consigue hacer el pin a Nia Jax sin ningún tipo de problema. Y luego, posteriormente, esto da pie a un Charlotte contra Asuka, otro más, pero bueno, que por lo menos sería interesante pues volver a verlo, algún tipo de evolución dentro de este feudo, no sé. Pero sí, es curioso lo que comentas de Nia, que al final se acaba metiendo siempre un poco en la órbita titular, casi sin querer. Quizá a lo mejor estaba planificado que fuera la siguiente retadora Becky Lynch y como hubo este cambio de planes, pues decidieron seguir con el plan inicial, pero creo que el Becky Lynch contra Nia Jax se vendía solo después de lo que pasó de cara a ese Survivor Series, sí, claro, cuando Nia le pegó ese puñetazo y tal, y ahora contra Asuka pues obviamente no vende igual, no luce igual que aquel que vimos, que aquel Becky Lynch contra Nia, vamos. Y para terminar te quería preguntar ya también en relación a Charlotte, no sé si te parece que quizá pues si Charlotte entra en esta dinámica de estar en la órbita titular, y no sé si recuerdas ese feudo Rhea Bianca y Charlotte anterior a WrestleMania, quizás sería una buena forma de sacar a Bianca del ostracismo en el que se encuentra ahora mismo y volver a darle relevancia, pues un poco reavivando ese fuego que hubo en su momento. Sí, sería una idea genial. La verdad que es que no había caído en ella y ahora que lo comentas me encantaría, o incluso que Charlotte intente meterse en esta lucha y Bianca vaya a frenarla. Reavivar ese feudo que vimos, ese feudo que nos acabó produciendo, con una Charlotte que creo que ha tenido todos los feudos habidos y por haber. Es decir, creo que le falta solamente feudo con, no sé, ha tenido feudos con todo el mundo básicamente, con hasta de NXT, del main roster de Raw, de SmackDown. Creo que a lo mejor, pues precisamente Bianca Belair es una de las pocas rivales que no ha tenido y una rival que también nos quedamos con ganas de ver ese
enfrentamiento y a lo mejor pues oye, no sería a lo mejor un mal cambio de planes, un mal giro argumental que Bianca se meta un poco en esa pelea por el campeonato femenino de Raw, que por lo menos forme parte de 4 luchadoras que están ahí en torno a él, o incluso pues que se vaya contra Charlotte con otra rivalidad antes de que Charlotte se enfrente otra vez contra Asuka, que es una lucha que lo que te digo que hemos visto no una ni dos veces, sino que encima la hemos visto en WrestleMania, la hemos visto con títulos de por medio, o sea que tampoco vende tanto ni apetece tanto ver esta rivalidad que está más que saturada, pero bueno, también me acuerdo que en WWE vimos el Edge el Edge no, perdón, el Randy Orton contra John Cena 50.000 veces, o sea que a lo mejor el Asuka contra Charlotte es el nuevo Randy Orton contra John Cena. Sí, podría serlo perfectamente. Bueno, yo en definitiva estoy de acuerdo contigo en que creo que va a ser un show bastante olvidable, que bueno, que ojalá que pase algo que nos haga decir Backlash 2020 fue relevante para la historia de WWE, pero no tiene mucha pinta. Así que muchísimas gracias, David, por haberte pasado para comentar pues, un poquito el takeover y también esta previa de Backlash. Eh, Aunque supongo que todo el mundo te conocerá, pues hazte ahí un poquito de promo del canal de YouTube, del Twitter, para que la gente sepa dónde encontrarte. Y de nuevo, muchísimas gracias. Ha sido un placer compartir este ratito contigo. Nada, es un placer, sí, me podéis encontrar en mi canal de YouTube de Lucha Libre, que es de las luchas, así tal cual, no sé, es un canal reconocible, el de las luchas viene porque la gente dice, ¿quién es este tío? El de las luchas, ¿no? Pues ya está, es un poco, como hablo de Lucha Libre, pues viene un poco de ahí. Entonces, pues nada, que os espero por allí por YouTube, también por redes sociales y demás, y nada, comentando un poquito Backlash, lo que venga por delante. Escuchar también mucho hasta en el podcast, que a mí me gusta mucho y estoy compitiendo por ese campeonato 24/7, estoy ahí día a día pendiente de que suban la carta, porque me metí tarde en el tema este, pero estoy recortando posiciones a los que están arriba tan fuertes y que no se descuiden, que yo vengo pisando fuerte de atrás, soy el underdog de este torneo y ya verás cómo al final puedo acabar siendo campeón. Por lo menos yo confío en mí mismo, en mis posibilidades, así que con ganas de ganar esa carta, que es uno de mis principales objetivos en la vida a día de hoy. Bueno, muchísimas gracias, David. De hecho, nos vamos nosotros, pero se viene la carta que no has escuchado, porque de hecho en este momento no está ni escrita ni pensada todavía. Así que, bueno, muchísimas gracias de nuevo. Espero que te vuelvas a pasar por aquí en otra ocasión. Y un saludo. Nada, cuando quieras aquí estamos. Un abrazo muy fuerte a ti y a todos los que escuchan este magnífico podcast, por supuesto que sí. Stunner 24/7 Championship. Soy un luchador profesional retirado que destacó en los 70 y 80, sobre todo en el ámbito de las promociones sureñas. Tuve grandes éxitos como luchador en compañías como National Wrestling Alliance, Mid America o Continental Wrestling Association. En total, tuve 51 reinados como campeón, incluyendo reinados individuales y en parejas, a lo largo de toda mi carrera. También he tenido éxito en otros ámbitos del wrestling, ya que desde los 90 he trabajado activamente como comentarista, manager, creativo, productor en empresas como TNA, como World Wrestling Council y por supuesto en WWE, donde probablemente encontréis mi éxito más reciente, como manager de un luchador que actualmente milita en All Elite Wrestling. Entre otras cosas, también he narrado 5 episodios de la primera temporada de la serie Dark Side of the Ring. Muchísimas gracias a todos por haber escuchado el episodio de esta semana, muchísimas gracias a todos por el apoyo, no lo he comentado en la intro, pero ya hace el episodio número 20 del programa, así que estoy muy contento, espero que sean muchísimos más. Y bueno, os quiero recordar que podéis seguirnos tanto en Twitter como en Instagram en @StunnerPodcast, que nos podéis seguir suscribiéndoos en YouTube, en iVoox o en Spotify. Y bueno, muchísimas gracias a todos por un día más, nos vemos en la próxima, un saludo.